¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Pues mira, terminando ya, llevamos 8 horas, los test Joder. terminando ahora, se acaba de poner Ogura primero, por 5 milésimas delante de Raúl Fernández, las tres Aprilia por ahí por delante. No sé si has visto las cositas que han estado probando, porque a nivel aero hay cosas, ¿eh? Sí, bueno, a nivel aero normalmente lo usan a veces para conseguir cosas, la minoría de las veces, y otras veces en los test, como lo de Aprilia, que sacó, para conseguir horas de vídeo. Y de, Bueno, claro, pero hay cosas, no sé si has visto las cosas que ha presentado, por ejemplo, Aprilia, es que siempre, tío, parece que van, Aprilia parece que van ahora mismo a un paso por delante en cuanto a sacar las cosas más raras posibles. hace 5 años que es así. Si Pero, fuera por la aero, Aprilia llevaría 5 mundiales bueno, ganados. pero ahora les está funcionando, parece. Sí, Ahora bueno, parece que les está funcionando. a ver, hay más cosas. La aero solo no es determinante en una perdón, en una moto No, hombre, no ni es de coña. determinante, pero hombre, si no, no invertirían tanto como invierten en ello. No sé si no hiciesen absolutamente nada. O sea, algo hará. Hombre, no sabemos lo que invierten, ¿vale? O sea, ¿sabes? No sabemos lo que invierten porque, a ver, por ejemplo, los cambios de Ducati, incluso de Aprilia, ¿vale? Esas cosas que han puesto ahora por los laterales, eso cuesta 20 euros cada una. Si es de fibra de carbono, ¿eh? ¿Sabes? Eso te lo hace Ya, Carlos Industries. hombre. O sea, Pero no te bueno, estoy diciendo que la aero no valga. ¿Qué ocurre? Que nos da mucho juego. O sea, Marini hay un decía que montón de influía. cosas. Fíjate, Pedro Acosta también le influyó ayer cuando se le rompió el apéndice del frontal. Pedro comentó que sí, que lo notaba, que ahí ya había perdido mucho A ver, con ello. Pedro iba sin medio carenado y sin airbox, ¿vale? O sea, todo el flujo del airbox que entraba por delante salía por un lado. O sea, que posiblemente hubiera perdido incluso, Bueno, no sé, pues no te digo 20 caballos, pero eso no fue que perdió una aleta, eso fue que perdió el bueno, carenado. perdió ahí Eso un es muy hueco, diferente. perdió ahí un. Sí, sí, sí. Sí, Pero sí, bueno, claro. mira, Hostia. ahí. Eso es indudable. Lo que le pasó ayer a Pedro, le llega a pasar a una moto antes del aero, antes de que existieran las alas, y arrancas medio carenado y sobre todo la caja del airbox. La caja del airbox va presurizada perfectamente, ¿vale? O sea, es más, mira, en una caja de un filtro normal de una moto, tú dejas mal cerrado 2 tornillos y esa moto no va bien, porque entra aire por ahí, ¿vale? O sea, una moto de calle, ¿eh? Para ir a comprar el pan. Si pierdes el flujo del airbox, que es lo que le pasó ayer a Pedro, eso es más determinante que perder el apéndice. Claro, él no perdió el apéndice, él perdió, hostia, se le veía la mano pilotando, tío. O Sí, sí, sea, sí, 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 total. es verdad, pensándolo así, si lo piensas así, no sé cómo influyó tan poco. Porque, tío, iba con medio carenado por un lado y otro medio por otro que no tenía, aparte del apéndice, ¿vale? Pero ya te digo, yo os digo que no os volváis tan locos con el tema. ¿Qué ocurre? Que desde que hablamos de esto, no se hablan de más cosas. Quiero decir, se ponen escapes diferentes con válvulas de escape que hacen de frenomotor en sitios diferentes. Nadie habla de eso. Hablan de eso, de lo que puso Aprilia ahora. Vi unas fotos hace un rato, cuando venía para aquí. Así, las vi así, tas. O sea, Sí. no me hagas caso porque a lo mejor estás hablando de una cosa y yo estoy hablando de otra, porque ya te digo que no estoy muy al día de lo que pusieron hoy. Pero mira, yo recuerdo cuando empezó Aprilia ya hace 3 o 4 años Mira, a esto, poner por los ejemplo. carenados en ¿Tú las pinzas de has visto freno. esto? Eso es lo que te digo yo. A ver, eso si lo piensas fríamente, ¿eso para qué vale? José, pues a mí no me lo pregunte, no sé, Ya, lo ya, sabrá el ingeniero ahí ya, que lo ya. haya hecho, pero algo del flujo el flujo de aire tendrá algo que ver ahí. Hombre, si no, vaya molestia, ¿no? También crearte ahí un canal ahí, ¿no? De aire, ¿no? No, vamos a ver, esto molestia ninguna. Esto ya te digo, esas dos asitas no valen 20 euros. Se ponen ahí y lo que consiguen es Starilgarda ha chupado más cámara que ninguna otra marca hoy. Mira, ¿KTM ha traído algo? No. ¿Por qué no ha traído Bueno, nada? pero Bueno, no ¿y sé. Ducati qué? Ya, Ducati. pero claro. ¿Cuánta cámara ha chupado KTM? Por Nada, ejemplo, tú nada, estuviste sabiendo nada. ninguna, ¿verdad que no? Vale, pues eso es muy malo. Vale. Por poner unos apéndices aquí al lado, si ¿Y todos los esto qué? youtubers que están ahora, todos los youtubers o todo, da igual, o sea, toda la prensa mundial que está siguiendo ahora esto, la foto más quitada del día con sus patrocinadores detrás es la de Aprilia. Porque ha puesto, porque Eso ha sin puesto duda. dos asitas de fibra de carbono que no valen 20 pavos. Porque a mí me han hecho guardabarros enteros de fibra de carbono por 90 pavos, ¿vale?
O sea, que estas dos, si son de fibra de carbono, pues poner eso ahí, ¿vale? Y luego lo rematas bien por fuera para que no se note que es postizo, eso es muy fácil de hacer. No te digo que sea así, ¿vale? Pero, a ver, mira, Aprilia lleva haciendo esto siempre. Yo recuerdo cuando la primera que pusieran los discos de freno, las alas en los discos de freno, que ahora ya los tiene todo. O sea, siempre fue un pasito dos en aero trabajada. Luego hablamos de aero efectiva, que ahí es donde yo discrepo. Si aero trabajada y aero efectiva, por lo que está probado, son cosas muy diferentes. Porque la más trabajada es Aprilia y de momento no es la más eficaz. O sea, no. El único año que está bien es este. Bueno, claro, te iba a decir, ¿no? Y el año pasado tampoco fueron mal. Sí, hombre, pero a ver. Yo también te digo una cosa, yo creo que también. No, tampoco creo que sea casualidad que con la llegada de Rívola, que viene de la Fórmula 1, Sterlachini viniendo de donde viene y eso, el salto que ha dado un tema aerodinámico, tío, Aprilia, eso tiene que hacer algo. Marini lo decía. Luca Marini dijo el otro día en Jerez que la gente se piensa que el tema del aero no hace nada, pero que los pilotos lo notan. No, sí. A ver, o sea, yo jamás diría que no hace nada, por eso es absurdo. Te hace incluso en el casco de una bici. ¿Vale? Quiero decir, claro. Pero vamos a ver, si yo me pongo un casco, el casco mejor del mundo, y un ciclista profesional va sin él, me va a ganar. ¿Vale? Hombre, a ver, claro, nos ha jodido. Vale, pues si haces una moto de mierda, hablando mal, y tienes un aero de la hostia, que es lo que lleva haciendo Aprilia desde siempre, excepto este año, el resultado no llega. ¿Qué ocurre con este año? Este año, aparte del aero, que no es tan diferente al del año pasado, han hecho una moto más equilibrada. ¿Vale? Entonces, si tienes una moto bien, tú piensa una cosa, tío. Hace solamente 4 años, ganó el Mundial una Yamaha sin ningún aero. ¿Vale? Cuando ya todas las motos europeas, sobre todo italianas, tenían un aero, bueno, la Aprilia prácticamente era la misma que de hoy. A ver, sin el conducto, pero poquitas cosas cambiaron. Vale, sí, y las aletas laterales del colín. Eso no creo que le dé un segundo. Vale, una moto tenía 30 caballos menos, entonces hay un montón de cosas. Mira, aquí el año pasado Quartararo con una Yamaha consiguió la pole, que es a vuelta seca, es donde realmente puedes ver una seca y sola, ¿vale? Sin motos molestándote en pista. Es donde realmente se ve pues, joder, lo rápido que puede ser una moto. Después en carrera entran otras cosas. Y otras cosas como parar en la mitad de una curva y joderle la vuelta, que es lo que le pasaba a Quartararo el año pasado. Por eso cuando iba solo iba muy rápido. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que el aero influye ahí? No. Claro, en que vayas parado en la mitad de una curva claro, no influye el aero. Pero por ejemplo, José, hemos visto hoy en la jornada de hoy como Marc, que por cierto, la sesión ha terminado ya para que la gente lo vea. Voy a hacer el repaso simplemente un momento. Ogura primero, segundo Raúl Fernández, tercero Marco Bezzecchi. Que los tiempos tampoco en una jornada de test no hay que hacerle mucho caso porque no son muy allá. O sea que tampoco lo interesante realmente son las imágenes de ver qué cosas han traído. Más interesante que ver los tiempos. Pero bueno, la tabla del tiempo la tenéis por aquí. Y lo que iba a decir es que Marc Márquez hoy ha llevado una configuración aerodinámica distinta a la que han probado tanto Pecco como Alex. Porque Pecco Bagnaia y Alex han estado probando la configuración aerodinámica esta, que es la que llevaron la que probaron en los test de pretemporada, que descartaron, es la que es muy similar en el lateral a la Aprilia. Sin embargo, Marc Márquez la que ha estado llevando es pues prácticamente el concepto GP25, que es lo que hay aquí. Esto prácticamente es el concepto GP25. O sea, son dos conceptos bastante distintos, tanto el de Pecco y Alex como el de Marc. Y además han traído esto, que esto también me parece interesante, que es aquí en el basculante, pues supuestamente para redireccionar también el aire a la parte trasera y ayudarles, ¿no? Porque ahí parece que están teniendo problemas y ahí es donde Aprilia, que Aprilia tiene también, pues aquí lo que pasa es que como se ve así con estos colores, porque como es como un prototipo lo que tiene aquí, se ve ahí como muy eso, pero Aprilia tiene una cosa bastante similar, solo lo que pasa es que lo tiene lleno de publicidad y se ve como y parece menos eso, pero es un concepto muy como lo que tiene Aprilia en este sentido. Claro, o sea, yo si veo, por ejemplo, a un Marc Márquez que sí está probando una cosa distinta a los otros dos, digo, joder, pues algo tendrá que hacer la aerodinámica si uno está prefiriendo probar una cosa y otros están prefiriendo probar otras, ¿no? No, a ver, ¿qué hace? O sea, pero me refiero que de diferencia, o sea, que de este concepto, de esto que estamos viendo aquí, a esto tiene que haber sensaciones distintas a la hora de llevar la moto, porque si no, Marc no se decantaría por quiero esto, que es el concepto que yo tenía el año anterior y no lo que probé en pretemporada, a eso me refiero.
Sí, o posiblemente porque esté muy cerca de pensar lo que pienso yo y diga, mira, yo déjame probar otras cosas porque en esto no me va a dar nada. Entonces, si hay que probar, que lo prueben, ¿sabes? Puede ser. Claro, ¿Qué es lo que va a decir entonces? A ver. claro. No, mira, esto que me acabas de enseñar ahora del basculante, todo esto de la parte de atrás, para cerrar flujos, esto es efectivo mucho, ¿vale? ¿Por qué? Siempre que rompas un flujo, da igual donde sea, ¿vale? La parte de atrás, por ejemplo, cualquiera que hayamos llevado una moto con una pantalla grande quiere decir, a ver, como tipo, ¿qué os diría yo? Honda Pan-European, ¿vale? Os dais cuenta que os tapa el aire, pero al final os empuja la espalda. Yo tengo ido con una Pan-European a todo trapo, o sea, a 200, y te empuja el aire por detrás en la espalda. ¿Por qué? Porque al romper el flujo lo que hace es detrás tuya esto, ¿vale? Y crea turbulencias. Todo lo que sea esto, lo que pasa es que está prohibido, si no se taparía toda la rueda trasera, ¿ok? Está prohibido, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué le permiten? Bueno, pues hasta que le permiten, hasta que digan hasta aquí. Están siendo muy permisivos que esto, porque está prohibido, igual que carenar totalmente la de adelante, ¿ok? Eso está prohibido hace, hostia, desde los años, no recuerdo, pero hace mucho, 70 creo, o 60, algo así, ¿vale? Ok, entonces, todo esto sí. O sea, esto se va a notar mucho. Ahora, las asitas de la Aprilia laterales, que encima lo que te dan es una carga lateral, no hacia abajo. Esas alas no te van a cargar, ¿vale? Igual que si te cargan las alas de adelante. Pero estas asitas que han puesto por los lados, lo único que te puede dar es una carga, una estabilidad. O sea, eso en teoría, con un flujo importante, lo que te haría es una moto más torpe, más estable, evidentemente, porque eso lo que afectaría sería para el lateral, no hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? O sea, todo lo que nunca se hace en un Fórmula 1, ¿ok? Igual que decimos muchas veces, mira, tú, por ejemplo, para que os hagáis una idea, tú coges un coche de calle y le pones un alerón de atrás, pero mucho más grande que el de un Fórmula 1. Porque en un coche de calle se puede poner un alerón mucho más grande que un Fórmula 1. Fórmula 1 tampoco es tan grande, ¿vale? No vale prácticamente para nada. Y coño, y dices, ¿por qué? Si eso el viento lo va a coger igual. Por lo que decía el otro día, dependiendo la carga que te dé y el peso específico, ¿vale? O sea, si un coche de calle, si pesa tonelada y media, cuando tú llegues a una curva, en fuerza centrífuga o en fuerzas G, como queráis llamarle, cuando tú vas a 200 hacia un lado y cambias esos 1.500 kilos de repente para otro lado, esos 1.500 kilos quieren seguir yendo hacia ese lado. Ya. Entonces, para compensar eso, ¿vale? Lo podrías hacer. Si tú tuvieras un ala que compensara 2.000, me lo invento, ¿vale? Siempre más que el peso del coche. Entonces ese coche pesaría 1.500 en fuerza centrífuga, pero pesaría 2.000 hacia abajo. Sería muy importante eso. Ahí habría una ventaja de la hostia, ¿vale? En un Fórmula 1 que pesa la mitad que un 500 de calle, para que os hagáis una idea, Fórmula 1, el reglamento de este año creo que está en 7,68, corregidme si te hablo de memoria, con el piloto y todo puesto. O sea que el coche pesa 600 y pico kilos, acojónate. O sea como una Honda Wolving, poco menos, con Seikar. Entonces, si tú consigues un aero que te cargue, me lo invento también, 800, resulta que ese coche hacia abajo pesa 800, pero en la curva solo pesa lateralmente 680, bueno, más el piloto. Yeah. Eso te cambia la vida entera. Por eso no hay nada como un Fórmula 1. Claro, si a un Fórmula 1 le quitas ese aero, es un pedazo de mierda que no sirve para nada. Entonces, ahí sí, pero es que ahí estamos hablando de un aero a nivel aeroespacial, que se usa lo mismo que para que un avión despegue hacia arriba, cuando esa superficie bélica la pones en un Fórmula 1 y la inviertes, lo que haces es pegarlo hacia abajo. Es la misma, ¿eh? Porque los flash y los slats de un avión. Cuando eso lo llevamos a una moto, donde nunca los alerones están planos, están así, entonces si el viento ahora viene de frente y te sube o te baja, si este alerón lo pones así porque estás inclinado, eso ya no funciona así. Aquí estás haciendo hacia aquí y hacia allá, no hacia arriba y hacia abajo. Y cuando tú tienes la moto inclinada, hacer fuerza hacia aquí, ya no estás haciendo fuerza hacia aquí, que es donde tú quieres que la rueda agarre aquí. Estás haciendo fuerza hacia abajo. Entonces, eso llevarlo para decir que, o sea, si tú tienes una moto de mierda, volvemos a decir, tú puedes tener el aero que quieres, no vas a ganar. Ahora, si ya tienes buena moto, que es lo que está haciendo ahora Aprilia,
hace ya algún tiempo. Pues la Aero siempre la tuvieron mejor que todos los demás y no hacían grandes cosas. Ganaron 3 carreras al año en sitios puntuales. 4, ¿vale? Ya. Eso, es lo que hicieron hasta el año pasado. Bueno, Bueno, es el conjunto. También. Está claro que aquí en la MotoGP el porcentaje de impacto que tendrá la aerodinámica obviamente no es tan grande ni por asomo como. El Fórmula 1 es todo. Claro. Entonces, aquí a lo mejor el porcentaje que sea, pues influirá a lo que sea. Además, lo hemos visto muchas veces, como ha habido pilotos que han perdido muchas partes de la aerodinámica y han seguido rindiendo bien. Con algún problema, después han dicho, no, la frenada notaba un poco, pero no ha bajado su rendimiento de una forma que digas tú estaba perdiendo medio segundo por vuelta, ni mucho menos. Perder un apéndice delantero, eso sí es muy importante, ¿vale? Eso, lo más importante ahora mismo de las motos es eso. Mira, otro ejemplo, por ejemplo, te lo pongo en Superbike. ¿Cuál es la moto de Superbike? Ya desde el año pasado, aparte tú la vistes bien en Jerez, la vistes delante tuya, o sea, a centímetros. Con diferencia, la BMW. Tiene más alas que una MotoGP. O sea, es una puta barbaridad. Quizás sea de las peores motos que hay en la parrilla ahora mismo. Vale, o sea que, claro, primero hazte una buena moto y luego si le pones eso, pues mejor. No te va a restar. Mejor. Ahora, si no tienes una moto que tracciones, si tienes una moto con un motor como el de BMW, que corre muchísimo, pero corre mal, en mala zona, que no puedes abrir hasta que estás saliendo de la curva, si no, o te actúa el control o sales por orejas y lo quitas, eso todo no lo vas a curar con la Aero. No lo vas a solucionar con la Aero. ¿Vale? Por eso te quiero decir, yo no os voy a decir nunca, porque no es cierto, que la Aero no sirve para nada. Porque, hombre, eso lo decía Enzo Ferrari, ¿vale? Que decía que la Aero era para la gente que no sabía. Hombre, pero bueno, ¿de qué época también venía Enzo Ferrari? Es que claro. Sí, exacto. Él decía que la Aero era para quien no sabía hacer motores, ¿no? Yo no llego ahí porque no, es mentira. La Aero sí vale. Ahora, claro, si te vuelcas todo. Yo creo, y aparte yo lo dije hace años, cuando empezó esto de la Aero, recuerdo decir, ya creo que lo dije ya aquí en tu canal alguna vez, que Aprilia, mientras que no cambiara de concepto, no iba a ganar. ¿Por qué? Porque solo se volcaba en Aero y luego tenía un montón de cosas. La moto no traccionaba, la moto no tiraba, ¿sabes? Pero la Aero a la vanguardia siempre. Y yo creo que de eso se dieron cuenta y ahora están trabajando en cosas ya que no. Bueno, la Aero es importante porque, joder, no la van a quitar ahora que han llegado hasta aquí. Pero han trabajado en otras cosas. Entonces, la moto. Lo que pasa es que se siguen trayendo unas fumadas tremendas, también, igualmente, los de Aprilia. Bueno, Ducati que han traído estas cosillas. Ya a mí me habían dicho y lo compartí en su momento y lo comentamos, que a mí me habían dicho que Ducati en principio aquí en los test iba a traer, iba a presentar sobre todo bastante en tema aerodinámico y lo hemos visto, o sea que ahí donde se han centrado absolutamente en los test ha sido en eso. Parece que cada uno con distintas soluciones. Davide Tardozzi ha hablado. Ha dicho David Tardozzi, creo que se ha vuelto a cruzar tener la carga aerodinámica que puede proporcionar la aerodinámica adecuada, especialmente las curvas rápidas, donde sabemos que Aprilia definitivamente ha dado un salto adelante, dice. Estamos haciendo algunas pruebas experimentando con mezclas aerodinámicas para encontrar la solución adecuada, especialmente en las curvas 11 y 12, efectivamente, es decir, en las curvas rápidas. Sí, pero así todo era más rápida la Ducati. Sí, dice donde más. Alex Márquez, es lo que ha dicho. Es lo que ha dicho Tardozzi también, que es que el único que ha conseguido ir rápido ahí fue Alex. Sí, bueno, pues dice, claro, pero lleva una Ducati. O sea que sí, claro. Si no lo consiguieron es porque no saben si quitar rendimiento. Claro, está claro que la moto puede hacerlo. Sí, hombre, si lo hace Alex está claro. Dice, la carga en el tren delantero no era la que debería haber sido y básicamente la moto se levantó ligeramente allí y perdió agarre frontal, dice sobre la caída de Marc Márquez. Dice, creo que a partir de esta carrera y especialmente a partir de la próxima tendremos algo extra para ser más competitivos y luchar de forma más constante con Aprilia, dice Tardozzi. Que bueno, esto también, como he dicho yo varias veces durante el test, es lo de siempre. Tú sabes lo que mejoras tú y lo que pruebas tú. Tú no sabes lo que prueban o mejoran los otros. Habrá que cuando lleguemos a Le Mans, si a lo mejor el paso que tú has dado es lo suficiente o a lo mejor Aprilia da otro paso y te quedas con la misma cara. Claro. Esto es como si le preguntas a Tardozzi, oye, mira, la Aprilia Bezzecchi en la carrera anterior, el conducto F, ese que tanto funciona y que da carga al alerón trasero, resulta que en la última carrera Bezzecchi estuvo sin alerón trasero, lo arrancó y ganó la carrera. Aquí lo lleva perfecto y no ganó. Vale. Ya. Pues claro, ahí es. Pero bueno,
En fin, estos los test, que como digo, lo más interesante son siempre más en test como esto, las imágenes y eso, que otros años no hay cositas para ver. Este año sí que ha habido algunas. Igualmente a mí, por ejemplo, los de Honda me dijeron que a nivel visual ya me avisaron de que no, y lo comenté aquí, que no íbamos a ver nada, no íbamos a ver nada, pero que sí que traían bastantes cosas a probar. Que esperaban que llegasen todas las cosas que querían probar, porque eran bastantes cosas, pero que a nivel visual no íbamos a ver nada. O sea, que esto es lo de siempre, que muchas veces la gente se fija lo de fuera, pero más importante Sí, muchas veces lo que no se ve que lo que se ve. exacto. Sí, sí. Dicho esto, Gran Premio de Jerez. Ojo, a ver. Eh, bueno, el sábado fue sábado de caos, de épica, de estos, ¿no? De estas carreras que alimentan más como la leyenda del piloto, ¿no? De Marc Márquez, se cae, gana, encima con la polémica de por dónde se mete, va a meterse a boxes y demás. Y consigue esa victoria, bueno, pues fíjate, con la caída que se había quedado tan atrás, pero el ritmo de Marc ahí tremendo. Creo que se confirma absolutamente algo que además el mismo domingo Matt Oxley comentó a terminar la carrera que era indudable que Marc Márquez no está recuperado, por mucho que diga Marc, dice que se No. nota, porque encima incluso tuvimos imágenes de Marc por Nito Pelucchi haciendo movimientos con el brazo, pasando ahí con haciendo movimientos con el hombro y demás. O sea, Marc no está recuperado como nosotros pensábamos que no lo iba a estar. Y se ha notado también porque veíamos como en condiciones que eran más amables para su estado físico, que era momento de lluvia, o sea, pista mojada, ritmo mucho más bajo, no tienes que ir tan a tope como en seco. Ahí Marc sí podía sacar la diferencia con el resto, pero en seco, su hermano Alex se lo comía, Dillan Antonio también y Bezzecchi también. O sea que ahí, bueno, entre Bezzecchi y Marc estaba un poquito más en los ritmos, por lo menos hasta el domingo. En domingos que no pudimos ver. Pero con Dillan Antonio y Alex en ritmo eran superiores estos dos a Marc Márquez. Con lo cual aquí la cosa es, Ducati parece que no estaba tan mal como la mucha gente quería vender. Nosotros estábamos diciendo que se estaba vendiendo más crisis de lo que de verdad nos parecía que hubiese, que creo que ahora queda un poco confirmado, y que Marc sigue, y que Marc no está a su nivel y que va a ser difícil este año para Marc. Tiene pinta, ¿no? Muy complicado. Muy complicado. A ver, yo de verdad, yo no pondría un duro en esto porque, bueno, no es nuevo esto. O sea, esto no cambió desde Jerez. Yo os llevo diciendo esto antes de que empezaran incluso los test de pretemporada. ¿Qué ocurre? Que está peor de lo que yo creía. Y yo creía mucho, ¿eh? O sea, muy mal. Mar lo ves encima de la moto y hace unas cosas, bueno, hace unas cosas que ya me suenan de antes, de cuando fue la crisis con la Honda, cuando tenía problemas también con los brazos, porque va un poco más erguido, ¿vale? Y lleva los codos más altos, ¿vale? Para hacer una especie de palanca, y esa palanca la haces más con el apoyo de tu cuerpo que con la precisión, que es cuando vas sentado, por ejemplo, como su hermano, ¿ok? ¿Dónde se nota eso? Muchísimo en las curvas rápidas, ¿vale? Si tú me llegas a una frenada de 110, donde prácticamente, Peluqui, por ejemplo, Nieto, llegas ahí, frenas prácticamente, haces palanca, tiras la moto y la levantas. La precisión ahí es importante. Bien, pero es importante, pero tampoco es. En Cribillet Ferrari, la precisión es bestial, ¿vale? Porque, claro, ahí es una curva de, a ver, en MotoGP deben hacerlo en 170 y pico y 190, ¿vale? Ahí nada que te equivoques en nada, ya no entras por el sitio. ¿Qué ocurre? Que eso por la tele no se aprecia, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando tú te das cuenta de eso? ¿Vale? Entonces, tú te imaginas que llegas ahí, te tiras, eso es muy rápido, ¿vale? Pero si no, tienes que entrar aquí y hacer esa línea. Si tú no entras aquí al hacer esa línea, o entras, pero no entras con la velocidad que debes en la inclinación, y te vas un poco más allá, ¿qué es un poco más allá? Nada, tú te das cuenta que ya no entras. Entonces, o sea, no te vas a ir a la grava. Eso nunca. Antes te caes, porque no vas a ir a la grava con la moto derecha. Entonces entras a una hostia en la grava que flipas. Entonces sí que la pintas, ¿vale? Entonces lo que vas a hacer, esa curva que tiene, me lo invento, X grados, tú mismo vas a cerrar esa trayectoria. Porque evidentemente la has abierto al entrar. Para intentar seguir la línea la vas a forzar. Eso fue realmente lo que le pasó a Mar, ¿vale? Y claro, en el momento que ya inclinado a tope, haces un poco más de palanca, no hay más. Es, en cuanto la hagas, estás en el suelo. Olvídate de ráfaga de aire y, vale, oye, yo no estaba allí, pero... Bueno, Marc dijo que la ráfaga de aire era la misma para todo el mundo.
Dijo ¿Ah, Marc. sí? Ah, vale, pues. Se lo dijeron, pues, se lo dijeron y sembrado. dijo Marc, bueno, el aire es el mismo para todo el mundo. O sea, que ahí no hay, ahí no hay Tu excusa. hermano que iba, no sé, 4 décimas delante de él, creo que el aire era el mismo. No Sí, creo sí. que No, en total. 4 décimas de segundo pasara el viento de 15 nudos a 35, ¿vale? No lo creo. Bueno, No, totalmente. Sí que es cierto que yo creo que al final, la verdad, que Marc Márquez llegase y mencionase el tema de que físicamente estaba mejor, yo vuelvo a decir que creo que es Marc queriendo que no se hable de esto. O sea, exactamente, que no te quepa duda. básicamente. Yo lo tengo clarísimo. No Aparte ya lo porque dijo. realmente esté bien, yo creo que es que no Sí, quiere que se hable. no quiere que se hable, ¿no? Aparte lo repitió, aparte, a ver si se habla ya, como dando a entender, me tenéis ya hasta los huevos. O sea, a ver si se habla de mi Prefiero resultado que y me no den de mi por culo físico. sobre la moto a que Sí, me sí, den sí. por culo sobre mi físico. Efectivamente, eso. O sea, que eso lo tienes claro. Y yo creo que lo que dijo Tardochi el otro día, perdón, Gigi, Gigi, o sea, creo que eso vino de Mar. ¿Sabes? ya. Gigi es un tío muy pragmático y no es un peliculero, ¿sabes? Pero, ¿qué ocurre? Que como ya, o sea, hablaría con Mar, evidentemente, y le diría, mira, lo que quiero es que me dejen de tocar las pelotas ya con mi físico. Entonces, mensaje para todos. El físico de Mar está al 100%, a tomar por culo, así no hay plan B. ¿Sabes cómo te Ya digo? está. Sí, Ya sí. no hay más donde arañar. Porque si dices, no, estoy al 85, ¿y el 85 qué es para ti, Mar? Ah, no, pero el 85 ganarás aquí, Mar. ¿Sabes? Entonces, Claro. estoy al 100%, a Pero tomar por culo. después que tú lo ves y te das cuenta que no, y No, encima no, además incluso ya ni pilotando, porque es lo que te digo, si es que periodistas que están ahí, si es que lo dicen, que es que lo ven, están hablando con él, y es que ven los movimientos que hace Marc, cómo apoya el brazo, cómo no sé qué, y dice, es que este tío no está bien del brazo, o sea, que es ya, imposible que esté bien, porque no está actuando normal con su brazo, ni en condición normal. Dice, entonces, dice, no puede decir. Entonces, claro, esas son las dudas que le están entrando a mucha gente ahora en el paddock, porque al final como que se suman muchas cosas, ¿no? Bueno, hoy Domenicali, el CEO de Ducati, ha dicho que el tema de la renovación y todo eso que está hecho, que se anunciará dentro de poco, que no se está anunciando por el tema que hemos dicho varias veces, lo del bloqueo, pero Domenicali dice que lo de la renovación, todo perfecto y que se va a anunciar. Pero, claro, al final la gente que está allí en el Pado dice, aquí no se anuncia nada. De Marc no sabemos nada. Si renueva, si no, si se va. En una temporada que ni fu ni fa. Las palabras que algunas veces se dicen, ya que la gente con el run run de que si se retira, ahora se cae, le vemos con el brazo no sé qué. Y dice, bueno, que la gran incógnita que ahora mismo con Marc Márquez es que nadie sabe realmente ni cómo está Marc de verdad, ni si tiene algo más que no se sabe, ni si se va a retirar a final de este año. O sea, es que como que cada fin de semana como más incertidumbre alrededor de Marc Márquez, porque al final si Marc pues hubiese salido de aquí, que también te digo una cosa, también cagada de Marc. O sea, quiero decir, porque tú ves los puntos que recorta el sábado, se hace un podio aquí, el sábado de Austin no la caga y ahora mismo Marc lo mismo está tercero del mundial y estaremos diciendo, bueno, mira, no está ahí, pero no está recuperado, pero sin embargo está ahora 44 puntos, que al final yo creo que el mismo Marc es el que está diciendo, no, modo supervivencia, no sé qué, pero después no lo cumple. Este ya, tío no lo ya, cumple. ya. Y después Es esto que, a le ver, puede salir caro, ¿eh? sí, sí, es que, a ver, lo que hizo, lo que estaba haciendo, mira, yo creo que un segundo antes de caer, yo le estaba diciendo aquí, lo que está haciendo Mar es lo que tiene que hacer. Y va y se cae. ¿Por qué? Porque yo entendí que del modo que le pasó a su hermano, en la zona que le pasó a su hermano, que es la única Uh donde -huh. él se podía defender, Mar lo dejó pasar. ¿Vale? O sea, no es que cortara, pero dijo pasa. ¿Por qué? Tío, me dio Para esa engancharse a sensación. él. Claro, Para yo engancharse. si alguien viene el directo, yo dije, es que yo creo que esto es lo más inteligente, que le deje Sí, pasar sí, e sí, intentar engancharse porque tiene más ritmo y a ver si tiene sí, suerte y se sí. puede enganchar a él. Claro, y por lo menos porque el peligro, su hermano le iba a ganar sí o sí, ¿vale? Entonces, Sí, sí, sí. hay que separarse de Bezeki y luego lo más posible. ¿Y qué ocurre detrás? Él está viendo las pantallas, porque cuando llegó ahí ya había visto claramente al menos 3. Eso claramente, hay más, ¿vale? Entonces está viendo que Bezeki viene detrás y muy pegado a Bezeki, porque en esa vuelta era muy, está Digi. ¿Qué ocurre? Yo me pego a mi hermano, ¿vale? Me va a aspirar lo que pueda y mientras tanto con que encima Di Antonio le mete la rueda de BCX, se van a liar ahí, pamba, que es lo que hace mucha gente y ya está. Ya carrera hecha, primero y segundo y fiesta. Es que ¿Qué ocurre? además, ¿tú viste el warm-up que estaba pegado Marca a Alex Márquez todo el tiempo? Todo el Yo tiempo, me sí, daba la sensación de que ya se estaba como sí, medio sí, preparando ahí un sí, poquito el ir preparado vuelta tras vuelta detrás de Alex. sí, sí que lo vi, sí.
No, está claro. La idea era buena. ¿Qué ocurre? El ritmo de Alex era bestial. Ya, tío. Alex pudo ganar esta carrera con mucha más diferencia. Bueno, la diferencia real, si la veis ahí, creo que es 1,9 o algo así. Eso no es real, ¿vale? Porque la última vuelta la dio saludando al público y igual perdió 3 segundos. O sea, ¿sabes? O sea, podía rodar mucho más rápido. O sea, que no penséis que Bezzecchi acabó a 2 segundos de él, por eso no es real. ¿Vale? O sea que era imposible ir detrás de Alex este fin de semana. Es un momento... ahora obviamente vamos a hablar de Alex Márquez, que hay que hablar, que increíble. Pero que al final aquí nosotros también mencionábamos que bueno, que más interesante a lo mejor que Jerez también Le Mans, ver cómo le va en Le Mans a Marc Márquez, porque quizás ahí pueda ir algo mejor. Si han encontrado algo quizás... Que fíjate, Marc, eso también dice mucho Marc, de lo que decía que esperaba en los test. No era tanto buscar más velocidad en la Ducati, sino sobre todo lo que él quería buscar, había dicho, era para su pilotaje, para mejorar en cuanto a su pilotaje. O sea, yo creo que al final lo que está buscando es cosas que le ayuden ahora mismo a poder ir más cómodo con la moto, porque no se tiene que estar encontrando cómodo del todo. Aunque bueno, él mismo dijo que con lo que se quedaba es con que había disfrutado este fin de semana encima de la moto. Bueno, no sé, yo creo que también al final se te suma que estás ahí en Jerez, tienes un sábado que, oye, que te la has gozado porque te haces la pole, te ganas la sprint como la ganas, ¿no? A la épica. Entonces Sí. dirá Marc, bueno, pues mira, pues que más que menos me voy medio contento, pero sí que es cierto que, hombre, creo que es indudable, la gente se olvida muy rápido también, y yo creo que esto, joder, no puede ser casualidad, con una moto que prácticamente no había cambiado nada, que un tío que había ganado el Mundial a falta de 5 carreras ahora le esté costando tantísimo. Y ya no solo eso, sino que haya dos en un fin de semana en Jerez, que el año pasado ganó también Alex, sí, pero ganó también Alex porque se cayó Marc, porque el ritmo de Marc era mejor que el de Alex el año pasado Sí. en Jerez. O sea, quiero decir, en una condición normal de seco hubiese 2 Ducatis por encima de Marc, que eran Alex y Dillan Antonio. O sea, yo eso no lo puedo considerar normal en ningún momento. Y no hay otras 2 porque las otras 2 de momento no existen. ¿Vale? Ya. Hablar de Pecco y de Morbidelli ahora, pues vaya por Dios. Eso es lo extraño. Mira, eso mismo me fijaba yo hace un par de semanas cuando os decía que Ducati no estaba tan mal, que cuando volvieran los pilotos de Ducati que volvieran, o sea, el que ha vuelto ha sido Alex, se iba a demostrar que la moto está. ¿Vale? Y evidentemente demostró que la moto está. Porque, claro, no podemos decir que cuando gana una Ducati es porque a Alex se le da bien y cuando gana una Aprilia es porque la Aprilia es la hostia. Pues entonces, Claro, obviamente. Correcto. Vale, es que la moto está. Y oye, también entendemos que Alex Márquez es un muy buen piloto y es muy trabajador, es muy constante, muy metódico, pero no es una superestrella, ¿vale? No es Marc ni es Acosta, ¿vale? No lo es. Entonces, si es capaz de hacer eso con esta moto, es que la moto está. ¿Vale? Que eso de que no, ahora ya la Aprilia es muy superior a la Ducati, yo en ningún momento me creí eso. Oye, José, y una cosa, ¿hasta qué momento crees tú? Claro, porque lo que al principio estábamos diciendo, que yo decía, bueno, Marc puede estar un poco tranquilo porque, hombre, ve que Adilla Antonio está ahí, con lo cual sabe que la Ducati está. Pero ahora mi pregunta es, ¿hasta qué punto crees que ahora para Marc esto es lo positivo que yo veía al principio de decir, bueno, la Ducati está, ahora decir, joder, estos tíos están y yo no llego? O sea, ¿hasta qué punto se está tornando eso? Eso él lo sabe, ¿eh? Eso él lo sabe, tío. Lo que pasa es que, a ver, hay cosas que, joder, de lo que es a lo que puedas decir en los medios, hay un abismo, porque lo sabemos de siempre, joder, desmintiendo cosas que luego al final sabemos que eran así con el tiempo y se echan la vida en eso, ¿no? Hay que ser lo más práctico y lo más tajante, sobre todo no dejando coletillas para que esa coletilla haya un tira, porque te van a marear la temporada, los tira. Entonces es pam, cosas claras, aunque él asuma que la culpa es suya o que no estoy o no tengo la velocidad, que es lo que él dice muchas veces, ¿vale? Pero la moto, que no le dé muchas vueltas. ¿Qué ocurre? Que esto que para los test, lo estaba pensando de la mañana, los resultados de ayer son buenos para todos, también para Mar. ¿Por qué? Si, a ver, Mar no está, ¿vale? Tú imagínate por cualquier motivo que Alex se hiciera un poco de daño en la caída del sábado, ¿vale? Y eso le condicionara el resultado del domingo. Y viéramos aquí ganar una Aprilia ayer. Hoy estarían probando cosas, igual en caminos equivocados, destruyendo una moto que está bien, pensando que no lo está.
porque Sí, no sí, hicimos un buen correcto. resultado el domingo. Por eso hay que ser muy prudente con los cambios, que es cosa que nunca hizo KTM. KTM cuando estuvo a punto de llegar un par de veces, y siempre que estuvo a punto de llegar un par de veces, para buscar ese punch que le faltaba, destrozaron la moto. Ya la ha pasado 2 veces, ¿vale? Y bueno, cuando estaba en el proyecto de Moto 2, le pasó 5 veces al año. Y solamente empezaron a estar delante cuando abandonaron el proyecto y dijeron, nos quedamos con este chasis, el resto los quemamos. Y ahí empezaron a estar delante, porque se acostumbraron a aquella moto los pilotos, no a llevar una moto diferente cada fin de semana. ¿Vale? Pues sí, Ya. hombre, sí. Es que cuánto, claro, al final no te queda la sensación al final. Nosotros estábamos diciendo, Aprilia puede que esté un paso por delante, pero yo te diría que después de este fin de semana ni eso. O sea, yo creo que están súper igualadas. Y estoy con Jorge Martín en que creo que están las cosas tan juntas, ha dicho Jorge Martín hoy, que los que están marcando la diferencia son los pilotos en cada punto, o sea, Sí, sí, en sí, cada sí. sitio. Son más los pilotos ahora más que la moto, porque las motos, vale, en un circuito puede ir un poquito mejor esta, pero las diferencias no son muy grandes, o sea, que realmente es más el piloto el que está marcando la diferencia ahora entre estos dos. Mira, yo te digo una cosa que estuve analizando ayer, que ayer tuve una tarde así bastante, hasta la hora de la cena, bastante relajada. Yo creo que ayer, o sea, si se encapota Jerez, no llueve, no llueve, se tapa el sol, cae 10 grados la pista, Bezzecchi no acaba segundo tampoco. Ajá. La Aprilia va más para atrás, ¿vale? Di Giannantonio le hubiera pasado. ¿Qué ocurre? Ayer se dio en el circuito las mejores condiciones que se podían dar para la Aprilia, no para la Ducati. Así todo ganó una Ducati. Igual que te digo que yo a la mañana le escuché a Paul a la 1:30 y lo dijo, porque luego rebobiné y lo dijo, que tendríamos 50 grados en pista y yo te dije, si tenemos 50 grados en pista, es posible que Mar esté delante, ¿vale? Porque 50 grados en pista el agarre es una mierda. ¿Qué es lo que pasó? El famoso 20. Aquella locura que hizo Mar con una moto que ya no era tan competitiva como en años anteriores, pero hizo la carrera de su vida. Jamás hizo un recital así Mar. En Jerez, nunca. ¿Vale? Ni en sus años de ganar 14 carreras al año, nunca. ¿Por qué? Porque ese año se corrió en Jerez en junio y ahí sí había 50 grados en pista. Estaban en la mierda de agarre lateral todos. Y eso Mar lo lleva de puta madre, igual que el sábado cuando el circuito estaba medio mojado. Ahí es un crack. Vale, pues con 50 y pico grados en pista la situación hubiera sido muy, 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 muy parecida. Ya, mira, aquí apunta Pepe, dice, Marci está, pero parece que recuperar la confianza le está costando. Hay mucha gente que apunta que consideran que, yo creo que es más algo físico que confianza y que eso, ¿eh? O sea, la verdad, o sea, sinceramente, yo creo que lo único que está limitando a Marc ahora mismo es el físico y eso hasta cierto punto también puede ser frustrante para el piloto si también no Hombre, sabes muy claro. bien cómo gestionar, porque claro, él también verá, al final, mira. Aquí, como siempre, máximo respeto a todos los pilotos, pero Marc, bueno, hay un vídeo de Marc famoso cuando estaba en Honda que dijo, si yo sé que soy mejor que todos estos pilotos, yo sé que soy Yeah. más rápido que todos estos pilotos, o sea, ¿tú crees que Marc hoy día no pensará eso también? O sea, Marc seguro que lo pensará, o sea, Marc Hombre, seguro que pensará, tío, yo soy más rápido, o sea, lo normal es que yo fuese más rápido, que por lo menos los pilotos de Ducati con los que estoy, pero no están saliendo, no le están saliendo las no, cosas, porque por eso, no está, no está. A ver, no está. Y cuando no estás, la tío, cosa es si estará, José. uf, eso no Estará, lo sé. volverá a estar. Yo no te digo este año, pero ¿tú crees que No lo sé, Mar tío. llegará a la recuperación No lo sé, pero es para complicado. ser competitivo a nivel el año pasado? No lo sé porque es muy complicado. No estamos hablando de rotura. Normalmente los pilotos suelen tener roturas bueno, hay veces que las roturas te tocan tendones o ligamentos y ahí es la diferencia en que no te Rins tiene tocado todo, entonces eso ya no te recuperas nunca, ¿vale? O son roturas limpias. Una rotura no tiene ninguna importancia. Cuando tocamos ligamentos, tendones o incluso nervios, que ya es un daño neurológico, ¿te acuerdas? Yo el año pasado cuando estuve contigo en Jerez tenía uno, ¿vale? Yo arranqué el nervio de un hombro y se me descolgó el bíceps. Pero el bíceps se me quedó incluso el basal, que, joder, el basal no lo pierdes, ¿no? Perdí el basal totalmente. O sea, me quedé sin nada. ¿Qué ocurre? Tuve suerte, fue en una zona que, a ver, yo me había informado de esto y creo que el nervio este crecía 1 milímetro al mes. Tú imagínate que te falta, ¿vale? 1 milímetro al mes y me ponía en una persona deportista y joven. Yo no soy ni deportista ni joven, lo fui mucho, pero ahora el deporte que hago yo ahora tampoco me va a volver loco, ¿sabes? Y, y bueno, y me recuperé en, ¿qué te diría yo? Pues
Hombre, no me puse a contar los meses, pero hablo de recuperarme al 100%, ¿eh? O sea, de levantar 50 kilos con una mano. No de lo que me decía el médico de que tienes un brazo funcional. Le dije, ¿funcional? ¿Y qué es funcional? Y me dice, ¿tú puedes coger un cuchillo y un tenedor? Y bueno, ya le contesté una burrada que ya le dije aquí una vez. Sí. Hablo de recuperar el brazo como yo lo tenía, no de funcional, ¿vale? Yo me podía comer una ensalada con un tenedor, obviamente. En fin, entonces, yo no sé exactamente lo que le pasó. Sé que tiene daños en tendones, eso lo sé, y eso es complicado. Los tendones, al no tener vascularización, prácticamente no tiene sangre, que es lo que te va a llevar todo lo que tienes que llevar para curar la zona. Entonces, prácticamente no se tiene, eso tarda mucho en recuperar. Si encima tiene nervios tocados, porque aquí no hablamos de roturas de hueso, que eso se limpia, le pones un tornillo. Yo me había roto haciendo motocross una clavícula y estaba andando en motocross en 2 semanas. Y eso hace muchos años, no había la tecnología de ahora. Placa, tornillos y punto, y me los quitaron. Pero, sin embargo, cuando me jodí un tendón o el nervio, eso no fue así. Eso no fue así. Ya. No fue ni 15 días, ni un mes, ni 3 meses, ¿vale? O sea que... No Bueno, sé si pero tengo dudas grandes. Yo creo que está en el punto en el que dijimos el otro día, ¿no? En que no es que la gente entendió como que estaba ya recuperado, que es la palabra de Marc, y cuando leías toda la declaración era que estaba empezando ahora en el gimnasio a hacer ejercicios como de fuerza y eso, a hacer ejercicios que no podía hacer hasta ahora. Claro, o sea, que es como que ahora es cuando de verdad parece que está empezando o sea, se ha recuperado de la lesión, podríamos decir, pero la recuperación de la fuerza y demás ahí es cuando la está empezando es ahora. Pero, joder, es que eso os lo dije hace un par de meses. Sí, claro, os dije, sí. Marc, del modo que tiene el brazo, no sé si está recuperado. Pero ahora mismo no, porque no está haciendo carga. Y por eso no tiene brazo. Es que no tiene, está escuálido totalmente. O sea, ¿sabes? Es algo que se nota de una persona que ha estado enferma o que ha estado, ¿sabes? No tiene nada. Hay gente que no hace deporte, ninguno, que hace a lo mejor ciclismo, tío, ¿no? Y tiene el brazo mejor que él. Yo tengo amigos que tienen más brazos, más definido, más de persona deportista. Tú ves el brazo de Mari y no tiene ninguna pinta de persona deportista, pero ninguna, ¿eh? O sea, y eso no es normal en Mar, porque sí lo tenía antes. Entonces, ¿qué ocurrió? A ver, Mar siempre ha estado súper definido, el tío. Siempre ha sido un tío muy vibrado. Ya, bueno, en fin. Pues Marc Márquez que nos dio un sábado... Bueno, es que el sábado fue como súper espectacular todo y el domingo se nos quedó muy aburridete todo, ¿eh? Cada carrera que pasa... Moto 3 bien, porque Moto 3 siempre bien. Pero Moto 2 ya ahí bajó un poquito y MotoGP, claro, como los 3 primeros cada uno estaban en su mundo, o sea, Alex en su mundo, Bezzecchi en su mundo, Di Giannantonio en su mundo, no había una lucha ahí por nada interesante, la lucha venía por detrás. Drama absoluto del Lenovo Ducati, que el sábado consiguió un doblete, que la última vez que consiguieron un doblete fue en Motegi, y creo que antes no habían conseguido ninguno, o sea que fíjate, para lo que se pensaba que sería ser Lenovo Ducati, es verdad, tío. solo habían conseguido un doblete en Motegi. Y ahora habían conseguido otro que le vino un poco, que a Peco le vino todo también, y a Morbidelli se les apareció la Virgen del Rocío o la Virgen de Lourdes. Y claro, el domingo, 0 de los 2 del Lenovo Ducati, drama en el equipo rojo, absolutamente increíble. Y bueno, victoria de Alex Márquez, que en seco demostró desde el viernes tener un ritmo, no solo ritmo, sino a una vuelta a un nivel absolutamente, bueno, a otro nivel. O sea, no es que a un nivel, es que a otro nivel absolutamente. Tenía, además, podríamos decir que estaba también un poco, bueno, como que tiene esa sintonía ahí con el circuito de Jerez ahora, parece Alex Márquez. Un poco como cuando le vimos en Momelo el año pasado, que el tío iba súper rápido y nadie le podía coger. La sensación ha sido aquí un poco también Jerez de Alex. Y fíjate que cuando llegó, dijo, no sería realista pensar aquí en repetir lo del año pasado. Joder, pues sí, incluso ha dado mejores sensaciones este año que el año pasado, en cuanto a velocidad, Alex aquí. ¿De dónde ha salido de pronto Alex de estar? Claro, estaban fallando los pilotos de Ducati porque Alex no era capaz de acercarse al podio y de pronto te gana una carrera de domingo, el único de Ducati que la ha hecho. ¿Qué es lo que está pasando? Y la moto es la misma de hace un mes. O sea, no hay la 26 o la 24 y medio, como andan por ahí las... No se para de cambiar la moto. Ahora no sé qué será, pero bueno. Realmente hay una cosa. Yo nunca pensé, al margen de los resultados, ¿cuántas victorias? Me parece que tiene 4. Quiero decir, Alex es un tío que Jerez debería dársele bien. Debería dársele por su forma de pilotaje. Y a Marc no.
A Marc no debería darse demasiado bien Jerez. ¿Qué ocurre? Que Marc llega aquí y saca la quintesencia, ¿vale? Le pasa como a Cribillé con Dujan. Solo le ganaba aquí, pero aquí era imposible que le metiera. Saca ese poquito más, ¿vale? Realmente aquí la única bestiez que yo vi en todos los años que lleva aquí Marc es la del 20. Y la del 20 estaba condicionada por una temperatura de pista que destrozó a todo el mundo, ¿vale? O sea, iban las motos esquiando y, claro, de eso también sus 2 caídas de estas raras, ¿no? Porque las condiciones con más de 50 grados el neumático acaba siendo líquido, ¿vale? Es un gel. Y en esas condiciones no os voy a decir que es como en mojado, pero es muy jodido. Y en mojado él es un genio. Sobre todo en mojado, seco mojado, cosas así entre medias, que es lo que había el sábado. Pero después me parece que tiene 4 victorias, que es muy poco. Sí, para consiguió Jerez, hizo Jerez, Montmeló, Sepang y ahora Jerez otra vez. No, me refiero en MotoGP, Marc desde que Marc en Jerez sí, tiene 3 o 4. Sí, es que tiene pocas para ser un tío sí. como es Marc, ¿vale? Por eso te digo, mucha gente decía, no, es que Jerez, es que no podemos pensar, tampoco se le da demasiado bien Jerez. Yo os decía ya en el programa anterior, esperaros a Le Mans. Le Mans debería dársele mejor. O sea, no hay sitios donde le haga sufrir tanto como aquí Aunque bueno, la curva 1 en Le Mans tampoco le va a beneficiar mucho. ¿Qué ocurre? Que la curva 1 en Le Mans, la curva en sí, no hay mucha diferencia que la hagas de un modo o de otro, porque después el problema es cómo tienes que parar la moto. Al salir de esa curva ya tienes que parar muchísimo. Es muy diferente hacer aquí Cribillé, que lo haces a mangueta y luego aún subes de velocidad. Porque después de Ferrari, hasta la curva 13, aunque parezca increíble, en ese trocito de recta, aún ganan 50 kilómetros por hora más que lo que llevas en la curva, ¿vale? Y luego frenas. Creo que la curva de Ferrari creo que se hace a 190 y en ese tramo hay un tramo de 240 después todavía, ¿vale? Eso en Le Mans es al revés. Entonces, eso sí le beneficia más a Marc. Ya, ¿crees que podemos ver a Alex Márquez? ¿Crees que esto puede empezar a ser una tendencia? O sea, que empezamos a ver a Alex, por ejemplo, en Le Mans de nuevo siendo competitivo. El año pasado lo fue, pasa que el año pasado tuvimos lluvia y demás. ¿Crees que vamos a seguir viendo a Alex ahí? O sea, que no sea solo una cosa de Jerez, sino que haya encontrado algo realmente. Mira, lo de Le Mans, ayer no sé quién me preguntaba aquí también, oye, ¿tu previsión para Le Mans? Y yo le dije, mi previsión para Le Mans es lluvia. O sea, porque pues si llueve en Le Mans, ya, tío. O seco mojado, o llueve el sábado y ya no te vale nada para... O sea, lo de Le Mans es muy raro. Pero bueno, en condiciones normales, Marc debería estar mejor. Y en condiciones de agua, Marc puede ganar las 2 carreras. Sí, eso sí. En Le Mans con agua, las 2. Bueno, y si llueve, no tengo dudas. Sí. Los Zarco, alguno de estos así que se les dé bien esa. Que por cierto, ¿cómo se notó, por ejemplo, el sábado? En la clasificación no tanto, pero en tiempos de FP2 y demás, ahí con la pista ahí mojada y eso, Toprak, bueno, la salvada que hizo Toprak, que aquello fue las magias de este tío. 100 metros con la rueda, estaba en el suelo, tío. 100 metros. Lo que pasa es que lo más curioso, si lo veis repetido, es que llevaba la moto en el suelo, pero iba haciendo la curva con la moto en el suelo. Hizo media curva con la moto en el suelo. Normalmente cuando te vas así, te vas recto, tío. O sea, si la pista sigue hacia allá, tú te vas recto y te vas hacia allá. No, él iba con la moto en el suelo, pero haciendo la curva. ¿Sabes? Es increíble. Es una pena que tenga un petardo de moto como tiene, tío. Ya, totalmente. Porque además yo creo que al final tu progresión también como piloto y mejorando la haces mucho más fácil si estás en una moto competitiva que si estás en una moto tan mala. Es que pierdes las ganas, la fe, eso. Las ganas de probar soluciones, porque ves que no vienen y pierdes la fe y luego cuando vienen, es que eso tampoco funciona. Ya no te lo crees ni tú. ¿Sabes? Ya. No, fíjate, incluso hoy Quartararo, hablando sobre los test de hoy, decía Quartararo que dice, si... hemos probado las cosas que teníamos que probar, ya las hemos probado durante el fin de semana. Aquí esto no funciona nada. Ya vas derrotado, tío. Ya vas derrotado. Dice, no vamos a probar, ya no vamos a probar nada nuevo porque además no tenemos ni el motor nuevo. O sea que dice, ¿para qué? Y es que, pero fíjate lo que dijo Quartararo ayer. Dice, es que el año pasado terminé a 2 segundos de Alex. Este año a 35. No soy tonto, aún sé pilotar, ha dicho Quartararo.
Claro, Es que también claro. eso tiene que joder, ¿eh? O sea, que vale, por mucho proyecto que sea nuevo, por mucho no sé qué, pero claro, es que verte el año pasado en el podio y a 2 segundos de Alex y ahora a Ya, 35 dirá Quartararo, joder, es que no me jodas, vaya. ya. Es lo que hay. Y era previsible, además, esto, que iba a ser la peor Sí, sí, moto con sí, sí, diferencia. sí. O sea, era algo. Absolutamente. Que este año sería así, absolutamente. Bueno, siguiendo con los demás pilotos que tiene que, según cómo fue quedando, Bezzecchi, tío, vuelve otra vez el sábado a fallar. Es cierto que también mala suerte en la salida con el tiro-off de Alex Márquez, que se le quedó ahí pegado en el carenado, después se le bajó y patinó y se fue muy atrás. Yo soy de los que piensa que durante la carrera se la podría ver, él que estaba fuera, estaba 13º, 14º por ahí, tendría que haber sido uno de los pilotos en entrar ante a boxes y jugársela, porque total, lo tenía absolutamente todo perdido. Se podría haber metido antes y quizás haber aprovechado, jugártela ahí cuando empezaron a caer gotas. Sin Claro, tío, embargo, pero es que solo puntuó a los 9 primeros. Es que no iba a puntuar ni de coña igualmente, Bezzecchi, ahí en seco. Estaba ahí atrás perdidísimo. Entonces, yo me la hubiese jugado, total. Nada que perder. Independientemente, otro sábado que no puntúa, Bezzecchi, otro sábado que fuera. Pero el domingo para mí fue súper inteligente Marco Bezzecchi. Yo creo que Bezzecchi, o sea, hizo el maximizar, minimizó daño. En plan, Alex Márquez posiblemente no va a ser rival mío en el Mundial, no me voy a complicar la cabeza intentando cogerlo porque aquí tiene más ritmo que nadie, no voy a intentar jugármela, me quedo con un segundo puesto y fíjate cómo lo celebró Bezzecchi el segundo puesto, ¿eh? Como si fuese una sí, victoria. O sea, yo creo sí. que victoria Es, de campeonato, o sea, segundo puesto de campeonato, de pensar en el campeonato. es que no pensaba en estar segundos. Yo tampoco pensé que iban a estar segundos aquí, ¿vale? Entonces, eso para ellos fue la hostia. De todos modos, lo de entrar o no, mira, yo creo que, a ver, la gente que entró como, bueno, Mar no entró, ¿vale? Porque ya Marc no se tenía encontró con eso y dijo, claro, bueno, pues ya entramos. él no tenía pensado entrar, Claro, porque claro, si no, no, no. ya hubiera entrado 300 metros antes. ¿Qué ocurre? Que nadie pensamos que iba a llover tanto en Jerez. O sea, si tú entras a cambiar y para de llover esas gotitas primeras que caen en Jerez, que encima tocan el suelo y como está a Sí, 30 sí. grados se va, y pierdes estás último. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que tuvieron la suerte de que encima llovió de verdad. No, es que de Entonces, pronto cayó un diluvio, pero de la claro, nada. O claro, sea, de que es la que eso es nada, súper tío. raro. O sea, que caiga así Es muy tan raro. rápido ahí y de pronto cayó aquí en Justo en Jerez. ese momento. Luego paró. O sea, Sí, sí, llovió es increíble, ¿eh? justo. Parecía que estaba destinado. Era como esto no se le puede ir a Marc. Encima voy a que se caiga en ese punto para que Sí, pueda volver. Que encima sí. se aproveche de una laguna legal y para poder. O sea, que estaba todo perfecto. Buah. Para que se hiciese la remontada ahí. Ya, tío, Bueno, es que. la laguna legal es que Paul, ¿escuchaste La esto, laguna no? legal o la cagada legal del reglamento, podríamos No, decir pero también. yo te decía el otro día, cuando estábamos hablando, debatiendo, así que, bueno, creando, o sea, normalmente cuando hago esto es para crear ideas, ¿no? Igual me das alguna que no sé. Entonces yo siempre lanzo cosas. Oye, ¿y si pasa esto? Y te dije, oye, mira una cosa, y si yo ahora mismo el día que vaya a hacer la pole, o sea, o sea, peleando por la pole en Jerez, veo que entrar por ahí gano 5 segundos, porque me dejo ir más adelante y luego curto en abrigo el césped, y puedo hacer 3 cambios de motos. Vale, pues no fue rebuscado porque Paul se lo preguntó a Carrera. Y en el tren, no, eso no se puede hacer. Cojones, vamos a ver, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Entonces, ¿dónde Ya, quitas ese reglamento de que ya. no se puede hacer? ¿Dónde? No, Claro, es que es muy absurdo. bueno, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver porque ahí no se rompió el reglamento, pero ¿te acuerdas tú la victoria de Schumacher en Silverstone entrando en boxes? Ah, sí, 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 Porque sí. ahí se Sí, recortaba como claro, 4 o 5 segundos, que si en claro, vez de se claro. hacía el trazado normal y ganó una carrera así, Schumacher. Y Es que ganó también la carrera, sí. Schumacher en esa época era una bestia, tío, Michael Schumacher. Sí, bueno, y toda la Eh, gente que tenía en el equipo, eso él no lo Ross sabía si no se Brown, lo Jan dicen. Todd, no sé qué, Claro, tenía ahí una claro. gente súper top, vaya, que Ross Sí, Brown es sí, un genio, sí, pero bueno. Bueno, Bezzecchi, fenomenal, es cierto que se cumplió lo que tú dijiste, que en la mitad del circuito la Aprilia iba a ir bien, en la otra le iba a costar más a la Aprilia, que no iba a ser, pero igualmente Bezzecchi, bueno, supo estar ahí, me esperaba más de Jorge Martín, tengo que decir. yo también. Me esperaba más de Jorge aquí, sin embargo, ahí fue un poco rarete, un poco de decepción en ese Cosas sentido. raras con la moto también, ¿eh? O sea, ya lo del freno es raro, luego resulta que no tenía problemas con la parte trasera. Muy, muy Ya, raro. A ver, esperemos que no sigamos así. ¿Por qué? Porque te acuerdas que decíamos que él ya, se va ya, de ya, ya, Aprilia, a ya, ver ya. si van a empezar a pasar cositas. Hombre, quiero No creer que queremos ser no, ¿eh? conspiranoicos, entonces no pasa nada. Ahora, con que en Le Mans vuelvas a estar así, pues oye, no queda más remedio que pensar mal. ¿Qué ocurre? Ya.
es un chaval que está empezando, porque es como si estuviera empezando con Aprilia, mejorando el físico, y cuantos más kilómetros hace con la Aprilia y más mejora el físico, peor va. Entonces, eso a mí no me entra en la cabeza, ¿vale? Porque no es normal. Ya. Igualmente ha hablado hoy Jorge Martín, de Jorge Martín Sistema de Declaración, que como siempre he estado diciendo que en los test los pilotos no están obligados a hacer declaraciones y demás. Lo normal es que no hagan declaraciones, solo que muchas veces lo típico. En el hospitality, no sé qué, charlan con algún periodista, pues el periodista ya le saca. Y Jorge Martín ha dicho, esto sí me ha parecido bastante interesante, que ha probado aquí hoy en los test unas cosas que él no estaba llevando, pero que Bezzecchi sí, desde el comienzo de temporada. ¿Por qué no las estaba llevando? Porque él se perdió los test de Sepang, donde se probó esto. Entonces, como él lo que probó en Tailandia fue otra cosa, pues decidió quedarse con eso, que es lo que conocía, para ir más de seguro. Hoy lo ha probado y ha dicho Jorge Martín que se ha sorprendido muchísimo. Es que dice Jorge Martín, es que siento que he ganado 2 décimas reales, ha dicho Jorge Martín. Dice, es que la frenada y la entrada en curva, con lo que he probado hoy en la Aprilia, dice, es que he notado una diferencia tremenda desde el primer momento. Claro. Y no era nada de aero, ¿verdad que no? No. Bueno, pues ahí es donde están las cositas. Pues esas cositas... No se ve. Claro. Pues esas cositas... Pues, claro, oye, claro, él dice 2 décimas reales. 2 décimas reales son muchas. O sea, que también Jorge Martín, ya las declaraciones las conocemos de Jorge. Pero, hombre, si son 2 décimas reales, que de pronto Jorge Martín es que está metidísimo ahí ya en la siguiente carrera. Pero, tío, Jorge, de verdad, es así. Pero yo hace el año que ganó el Mundial, no sé por qué tenía un concepto de él que también era así un poco un fantasmilla. Pero luego te fijas y retomas declaraciones suyas cuando te dice cosas como, no, yo aquí voy a ganar. Luego va y gana, ¿eh? Ya. ¿Sabes? Pero ¿qué ocurre? Que cuando lo escuchas el viernes dices, joder, qué tío más sobrado, ¿no? Esto no lo dice nadie. Parece que va de sobrado, pero luego lo dice y lo hace, ¿eh? ¿Sabes? O sea, que en eso me di cuenta que dije, coño, es verdad, ¿no? Pero bueno, yo pensé que era también así un poco fantasmilla. O sea, que es posible que aparezcan. Si no son 2, es 1,5. Pero 1,5 ya es algo considerable. Bueno, 1,5 es tremendo. O sea, es que eso es a lo mejor... Es que son muchísimos. Dylan Antonio, vamos a ver. A ver, esto es como Dylan Antonio, no se puede... Hay mucha gente que, claro, a ver, yo lo de siempre. Hay mucha gente que como es del VR46, Dylan Antonio sus declaraciones, que son como son. Lo que pasa es que Dylan Antonio, yo siempre con las declaraciones lo digo, tío, es un tío que hay que quererlo por como es y ya está. Y que las declaraciones de Dylan Antonio, tío, pues el tío siempre, si no le hace falta vuela, si esto lo sabemos desde hace años, que Dylan Antonio siempre ha hablado que parece, el año pasado cuando llegó Marc, decía Dylan Antonio, bueno, si yo veo los datos de Marc no hay tanta diferencia conmigo, o sea, increíble, ¿no? Así muchas cosas, ¿no? De Valentino Rossi también dijo cosas así. Joder, el año que llegó al VR46. Pues mira la tele. Mírate la tele en la carrera y ya verás la diferencia. Si no la ves en la telemetría. Pues yo digo, tío, que con esto pues te lo tomas a risa y ya está, que es como me lo tomo yo y ya está. Pero, entonces mucha gente está echando ahí en plan, Antonio. Y tío, yo es lo que digo, chico, al César lo que es de César. Se está haciendo un inicio de mundial buenísimo de Dylan Antonio. No se puede negar que Dylan Antonio es que... O sea, dice, bueno, pero fíjate, pero Alex Márquez, ya, vale, Alex Márquez, sí, ok. Pero si Alex Márquez después, ahora de pronto, la siguiente carrera empieza a quedar otra vez 9º, 8º, 10º, y Dylan Antonio sigue estando en el top 4 en el podio, joder, pues está haciendo mejor temporada Dylan Antonio que Alex, aunque Alex gane una carrera. Está yendo rápido en todos los circuitos y circuitos muy diversos, ¿eh? Correcto, tío, o sea, está siendo muy completo. Y es que creo, además, viendo cómo fueron, no sé si coincidirás conmigo, me está dando mucha mejor sensación la gestión que está haciendo el VR46, por lo menos con Dylan Antonio este año, en cuanto a cómo se están planteando, por ejemplo, las quali y demás, porque yo viendo el timing pass, veía cuando entraba y cuando salía Dylan Antonio, los cambios de neumáticos que hacía y demás, y yo lo pensaba, lo veía y yo decía, es que para mí, lo que está haciendo Dylan Antonio, lo que está haciendo el VR46, para mí es lo que yo haría, que es lo que yo pienso que es lo más efectivo en cuanto a qué momento cambiar el neumático, cuándo salir, porque el tío al final salió, después no pudo con Alex y demás, pero salió y tenía en clasificación, no, en la practice, y tenía un juego más ahí de... O sea, hizo al final la practice con un juego más, porque hizo bien los tiempos y le pudo dar para otra. Ajá. Y yo decía, tío, o sea, pero así llevan toda la temporada, haciéndolo muy bien. Y Dylan Antonio además siempre está diciendo el equipo, el setup, cómo me están buscando, no sé qué. O sea,
Yo creo que lo están trabajando muy bien. O sea, cuando hay que dar palo, pues da palo. Y ahora mi sensación, que no sé si será así, es que lo están haciendo mejor. Y Di Antonio, chapo, te puede caer mejor, A ver, peor. la estabilidad dentro de Pero un equipo es mucho más importante de lo que la gente se crea. Cuando ya llevas más de una temporada. La primera temporada es complicada. Por eso yo el año pasado le atribuía a Marc todavía más, ¿sabes? Cuando me decían, no, es que Peco, no, es que la ventaja la tiene Peco, no la tiene Marc. O sea, Peco lleva tiempo en ese equipo, ¿sabes? Y con esa moto, Marc es el nuevo. O sea, si empezó ganándole a principio de año a Peco, es que lo va a fundir. Y eso Peco también lo sabía así. Por eso Peco se fundió. Porque claro, ya. Peco no iba a crecer. Ya está en su línea. Marc sí. ¿Vale? Igual que Martín ahora tiene que crecer. Bezzecchi no, Bezzecchi va a estar así. Y si está así, va a ser demasiado bien ya. Pero Sí, sí, Martín no, sí. Martín tiene que crecer. Está claro, porque tiene margen para ello. Totalmente. Dice aquí uno, estáis flipando con Digia, dejad que firme, dejad. No es que dejad que firme, o sea, yo no soy de los que piensa, mira, tío, Di Antonio lo que queráis, pero el inicio de temporada que ha tenido es de un tío que está compitiendo, que encima en sus declaraciones se le ve que está motivado, que es que eso hace muchísimo, tiene confianza, está yendo rápido. Después el tío se puede tirar la declaración que quiera, que bueno, lo vuelvo a decir, es de Antonio, porque como la declaración del otro día, no, es que el desarrollo han seguido el camino de Marc y es un camino opuesto a mí. Y digo, joder, pues estás haciendo tú la mejor temporada de tu La vida mejor como una temporada Ducati, de su amigo. O vida. sea, joder, pues a lo mejor, amigo, le tienes que dar las gracias a Marc Márquez porque el desarrollo se haya ido para allá, no sé. Entonces, claro, ese tipo de cosas. Pero bueno, es Dillan Antonio. Pero el tío se está haciendo un temporadón y hoy se lo han dicho a Tardozzi los de Sky Italia. Le han dicho a Tardozzi, Dillan Antonio está siendo el mejor piloto de Ducati en este inicio de temporada. Y Tardozzi ha dicho que sí. Sí, Está sí, siendo el claro. mejor, dice sin duda, está siendo el mejor piloto de Ducati y estamos muy contentos de que del rendimiento que está teniendo y ya está. Si es que está siendo así. Consigue una tercera posición. Digia, él mismo menciona que quizás que se equivocó él, quizás en tema de setup y demás, que quizás cambió cosas que no tendría que haber cambiado. No por tema del equipo, sino decisión suya. Sin embargo, consigue otro podio de Gian Antonio, sigue sumando puntos. Es la primera Ducati, ahora de nuevo, otra vez en la clasificación. Y con la sensación de que cuando lleguemos a Alemán va a seguir estando ahí, ¿no? O sea, yo creo que al final es un fin de semana completo de Dillan Antonio. Dentro de lo que esperamos de Dillan Antonio, claro, que no le esperamos que esté luchando por el título ni nada, pero a día de hoy es la primera Ducati, independientemente de que el potencial de tal o cual es la primera Ducati, es lo que hay. Sí, O sí, sí, sea, no está clarísimo, eso está claro. A ver, yo estoy súper sorprendido porque me imaginaba, bueno, cuando empezó lo típico, ¿no? Porque siempre ha hecho esto, ha estado en algún circuito puntual, quita la cabeza y luego desaparece. Pero ahora mismo, hostia, venimos de circuitos que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿eh? Muy diferentes, donde los resultados de mucha gente, incluso de Bezzecchi, han sido muy diferentes. Con todo lo que sigo pensando que el día de ayer la climatología benefició a la que más, a la Aprilia aquí. Si no, no estaba segundo ayer. Estaría tercero con ya, suerte. ¿Vale? ya. Entonces, así todo, incluso Bezzecchi, que es el que pensamos que podía, bueno, estar ahí siempre para luchar por el Mundial, está siendo más irregular con sus victorias, porque encima se cae en las sprints, en fin, Ya. que Di Antonio. Y es sorprendente, porque yo de verdad que no daría un duro por Di Antonio. Esto es lo que me hace pensar, y es lo que me hacía pensar ya hace unas semanas, que la Ducati no está tan mal Claro. y la Aprilia es mucho mejor, porque hay cosas que me hablaban de que eso no podía ser posible. Si esa moto es tan mala, Di Antonio no está ahí, ¿vale? Está claro. Correcto. Y bueno, al final también hay que pensar que estamos viendo como el sábado. Mira, el sábado, en condiciones de seco, tenía pinta de que iba a ser un triplete de Ducati. Sí, Alex, sí, Marc, Dillan Antonio, no sé en qué orden, pero esos tres. Y fue igualmente en lluvia después, triplete de Ducati, porque sí. fue Marc, Pecco, Morbidelli. El domingo gana Alex con Morbidelli estando ahí. Si Marc no se hubiese caído, yo creo que hubiese estado en el podio, no sé en qué posición, pero yo creo que podría haber estado. O tercero o cuarto, como dice él. Con lo cual, al Sí, final, la sensación es tercero o esa, cuarto tío. más bien, Llegamos a sí. un circuito europeo, un circuito también, como decía Peco cuando llegaron aquí, menos mal, llegamos ya a un circuito que también el asfalto, el agarre es mejor en estos circuitos europeos que los otros circuitos en los que hemos estado, no sé qué. Bueno, la realidad es que, como decíamos, Ducati no está tan mal. Bueno, es que no está mal, está con Aprilia. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, porque, claro, mucha gente está diciendo... No, mira, es que Ogura, ¿dónde queda? Que Ogura otra vez, de nuevo, fenomenal el domingo. El tío siempre acaba ahí remontando.
mira dónde está Raúl Fernández, ¿no? Al final tú coges el top 6 y tienes a las 4 Aprilia, ya correcto, pero bueno, es que Pecco Bagnaia se le jode la moto cuando venía ahí subiendo, que no sé hasta dónde hubiese, tampoco de Pecco tampoco podemos esperar mucho, la verdad, a día de hoy, pero Marc se cae, que habría estado ahí arriba y entonces a lo mejor hubiésemos ido a lo mejor un 3-4 y la sensación hubiese sido un poco distinta, con un Alex ganando, ¿eh? Dicho esto, tenemos declaraciones que no me esperaba que fuésemos a tener de Marc Márquez, de hoy. Vamos a ver, no las he leído, las tengo aquí. Vamos a ver juntos qué es lo que ha dicho Marc Márquez, a ver qué es lo que pensamos. Bueno, no voy a leer el titular, porque el titular muchas veces siempre te cogen una frase suelta y no, vamos a ver qué es lo que ha dicho directamente. Tras su accidente dominical, Márquez esperaba que saliera el sol este lunes y así lo confirmó. Dice, sí, llevamos temporadas y carreras a la espalda como para estas cosas. Hay que saber entenderlas. Ayer cometimos un error y hoy era un nuevo día para seguir trabajando para la fábrica y para nosotros de cara a esta temporada. Y aquí atento, dice, creo que se han entendido muchas cosas, en particular lo que se ha visto con las novedades aerodinámicas, pero también hemos estado trabajando en el chasis de la moto. Y ahí todos los pilotos hemos tenido el mismo comentario. Pecco, Alex, sobre todo. El mío ha sido clarísimo, dice Marc. ¿Dónde creo yo que se tiene que mejorar? Bueno, yo no digo la dirección, simplemente digo la reacción de la moto. Y creo que todos hemos tenido el mismo comentario. Eso es positivo. Ahora, tenemos que valorar bien cuándo introducir esas piezas, sobre todo la aerodinámica, porque en 3 semanas tenemos otro test en Barcelona. Correcto. En Barcelona tienen otro test. Dice, para saber si las cosas funcionan rodando en 1.37, no haces nada. Claro. Dice, y cuando he querido probar las cosas de la mejor manera, me he puesto en 1.36. He estado todo el día en 1.37 alto. Pero cuando he tocado, o sea, aquí está mal puesto, he decidido tocar cosas, he apretado, ¿no? Dice, estoy contento porque ha sido un día muy entretenido para el piloto. Y eso te hace feliz, pero cuando ves que tienes muchas cosas por probar y que la fábrica está trabajando, es el mejor síntoma. No tienes ninguna duda de que Ducati trabaja los pequeños detalles. El año pasado teníamos una base por la que ganábamos todos. Este año estamos más en dificultad y estoy viendo todo el potencial que tienen. Hay cosas que las hemos probado que pueden ayudar ya inmediatamente, más grandes, más pequeñas. Se irá mejor, peor, depende. En Le Mans llegaremos y será otra pista, otro clima seguramente y otra cosa a reconfirmar, como en el resto del test. Es que de las 2 de la tarde hasta el final de la jornada todo funciona, con la goma que hay en pista. Bueno, esto está traducido también de aquella manera, ¿eh? Yo creo que esto no lo ha dicho Marc en español, porque si no, Marc ha hablado raro de cojones, vaya. Sí, clarísimo. Pero bueno, bueno, interesante. Sobre todo Marc diciendo, sobre todo, claro, dice, los comentarios de Pecco, Ale, más o menos los mismos, pero dice, sobre todo el mío ha sido clarísimo. O sea, que Marc le ha dicho esto, o sea, esto más o menos ahí de acuerdo, pero yo he dicho esto. Claro, aquí mi pregunta es, José, si tú eres Ducati y tú tienes a Alex Márquez, que se va a KTM, y tienes a Pecco Bagnaia, que se va a Aprilia, y tienes un Marc Márquez que dice públicamente también, yo he sido clarísimo, esto es lo que quiero, ¿qué es lo que va a hacer Ducati posiblemente? ¿Irán hacia el camino de Marc? Sí. Irán hacia el camino de Marc y evidentemente, vamos a ver, lo otro ya lo tienes. Quiero decir, no es que tengas que tirar a la basura lo otro. No, claro. Claro, o sea, si tuvieras que tirar a la basura lo otro, entonces hay que pensárselo muy mucho. Pero lo otro está ahí, ¿vale? O sea, que tú le das a Marc lo que pida y luego ves lo que pasa. Y siempre tienes lo otro ahí. Lo otro no hay que tirarlo, ¿vale? Entonces, es que tienes que hacerlo. Aparte, vamos a ver, es lo que tú dices. El año que viene vas a tener un tío que encima no es que se parezca mucho a Marc en el pilotaje, pero de todos los que estamos comentando es el que más se parece. Sí. ¿Vale? Entonces es mejor que vayas por ese lado y no por el lado de un ¿cómo se llama? De un Alex Márquez que, salvando el talento, la forma de llevar la moto se parece más a Lorenzo que a su hermano. ¿Vale? Entonces, es obvio que... Claro, que Alex y Pecco tengan comentarios similares es lo normal entre ellos dos. Sí, claro. Sí. A ver, son un poco diferentes, pero se parecen más entre sí que cualquiera de ellos a Marc, ¿vale? Claro. Y al final también es lo que dice Marc, ¿no? Al final, rodando en 1.37, como han estado rodando casi todo el tiempo, pues ahí tampoco va a sacar mucho, porque eso no es un ritmo... Eso lo hace Toprak con la Yamaha. Claro.
Claro. Pero bueno, igualmente también te digo, que aquí Marc ahora de pronto tenga comentarios positivos, tampoco va a salir ahora aquí a decir públicamente que lo que han probado no se va a poner modo Quartararo, Marc Ya, Márquez, ya. porque no tendría tampoco ningún tipo de sentido porque no suma. Aunque sí creo que es importante lo que menciona de que en unas cuantas semanas van a tener otra vez test. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hacen? ¿Introducimos esto ahora o nos esperamos unas semanas más y en los test de Barcelona intentamos reconfirmar si va bien, si funciona, si lo que sea, y entonces a partir de ahí introducimos? Pues eso yo creo que ahora mismo es la duda, ¿no? Pero bueno, igualmente me hace gracia lo de que todos los pilotos hemos tenido más o menos el mismo comentario, pero sobre todo el mío ha sido clarísimo. O sea, hay Marc diciendo, sí, a mí me da igual, que todo el mundo el mismo comentario, pero a mí me dejáis de rollo, hacedme caso a mí. Bueno, comentarios de Marc. Si veo al que sale alguno más, pues lo vamos comentando. Por ahora el primero que han puesto es Marc. Ah, bueno, comentarte, antes de saltar a Pedro Acosta y demás, y a Honda, que lo de Honda también es interesante. No sé si ha visto que Aldeguer ha comentado que está preocupado por su lesión y que mañana va a ir a hacerse una revisión médica para ver si todo está bien, porque dice que este fin de semana se ha sentido de cada vez a peor, bastante a peor en comparación con los otros fines de semana. O sea, que ha sentido que como que ha ido a peor. Entonces quiere revisar. No son malas Tuvo noticias, una obviamente. caída, tío. Tuvo una caída y las Pues tuvo caídas cuando dos. tienes dos, es verdad, sí. O sea, es que eso es normal, tío. Incluso estando en condiciones óptimas, te acaba doliendo cosas. O sea, imagínate que una operación es posible, tío. Y claro, que tiene que revisarse, está claro. O sea, está claro. Bueno, pasando ahora. Tengo aquí también muchas preguntas de gente, también te digo. Pero pasando Man, llevas a 9 horas, tío. Te voy a llamar Marathon Man. 9 horas, tío. 9 horas. Nueve Esto horas, no 2 minutos. es nada. Esto es No, como que es lo que dijo Pedro Acosta. Ya cuando llevas 3 años sin ganar, ya, bueno, pues ya un año más, ya, ¿qué hacemos? ¿No? ya, ya. Tampoco nos vamos ya en una carrera más, una carrera menos. A ver, Ogura, Raúl Fernández. Raúl Fernández dio muy buenas sensaciones el sábado en la sprint en seco y me esperaba también muchísimo más el domingo de Raúl Fernández. Él mismo ha sido muy autocrítico con él. Le está fallando mucho a Raúl el tema del time attack, porque después, y augura también un poco, porque después en carrera los tíos están ahí. O sea, la sensación es como que el potencial de las Trajaus es mucho mayor en carrera, pero ya se condicionan mucho el Claro. sábado en la clasificación. Si no, estarían ahí, ¿eh? Pero eso le pasa a mucha gente, tío. El otro día yo estuve viendo ritmos y había ondas en los ritmos entre los 3, 4 primeros. Pero ¿qué ocurre? Después no hacen tiempo para salir y ¿qué importa ese ritmo y sales el 14 y empiezas a enmarañarte con gente? Entonces, claro, eso es complicado. Es Ya, complicado. tío. Por cierto, Zarco, vaya defensa numantina el sábado, haciendo ahí un tapón. Ahí le benefició a Marc un ratillo, eh. Lo Sí, poco sí, que sí. duró, estuvo ayudando ahí a Marc y a Alex Sí, después, que hizo un tapón a los de atrás. sí, Yo, sí. fíjate que el domingo, al final el domingo aguantó mucho tiempo en quinta posición Zarco. Me sorprendió hasta la parte final de la carrera, eh. Yo pensaba que se iba a ir para atrás mucho antes, sin embargo, Zarco estuvo aguantando. Lo que es curioso, bueno, curioso o preocupante, es que Zarco termina séptimo, está todo el fin de semana al final, está ahí arriba todo el fin de semana. Luca Marini termina decimotercero, Joan Mir termina decimoquinto, adelantando las últimas vueltas a Alex Rins. Un Joan Mir que decía lo que dijo, de que nadie más que él se merecía estar Ya, ahí en ya. el oficial. Diogo Moreira también un poco desaparecido, la verdad. Sí. Me Aunque bueno, sorprendió mucho, ¿eh? Sí, yo pensé que tenía que estar más adelante. Sobre todo, a ver, no se lo pido en mojado, porque en mojado llevar una MotoGP es complicado y no tiene experiencia. Pero el viernes y el domingo estaba seco. Tenía que estar, tiene que estar con los. A estas alturas tiene que estar con los pilotos de HRC. Tiene que bueno, estar ahí con por lo ellos. menos con el siguiente que estuviese delante suya, ¿no? Ahí con Sí, Mir o con. sí, claro, O exacto. con O sea, si me da no te digo igual, si con mira está el Zarco. 12, pues él el 12, o el 11, o el 13. No alguna gente de Honda el quinto y él el 18. Eso no puede ser. Ya, bueno, Zarco, fenomenal. Claro, aquí había gente que me preguntaba, ¿pero por qué sigues diciendo que crees que Honda está por delante de KTM? Joder, pues Sí, hombre. porque a mí precisamente actuaciones como la de Zarco, que se meta ahí, Zarco, Sí. yo considero, digo, coño, lo que tiene KTM en su box a pilotos, digo, yo creo que son mejores que, o por lo menos los últimos años, desde luego han tenido un rendimiento bastante mejor que lo que tiene Honda. Mejor que el mejor Zarco. Y el mejor Zarco ya no existe. ¿Vale? El, Ya. el Zarco aquel de hace 6 años, ese Zarco no Es existe. cierto ¿Vale? que Mir tuvo una doble long lap y demás. Eso también es cierto que hay Sí. que. Sí, sí, sí. A ver.
con todos los condicionantes, pero que no es cuestión de... Y es cierto, y bien apuntado multiplayer, no me acordaba de esa lap, con lo cual ahí le podemos tenía el excusar un cuarto mejor poco. ritmo el viernes, en ritmos. Lo que Pero pasa es vamos, que que luego... igualmente terminó... Sí, claro, sale Los laps una terminó vuelta sale muy mal. a 16 segundos de Zarco, ¿eh? En seco, que eso no son 2 los laps. No, son una docena. Y menos te voy a decir la long lap de Jerez, que ahí yo creo que no se pierde mucho en esa long lap de Jerez, porque esa última curva ahí no pierdes tantísimo, yo creo, ¿eh? Ahí no es como en otros circuitos, yo creo que ahí no pierdes tanto. Es más, incluso la velocidad a la que puedes salir de ahí. Sí, claro. Esa long lap, coger la recta. Exacto. Sí, sales a más velocidad. Lo que pasa es que sales desde más atrás y das gas antes con la moto recta, está claro. Bueno, sí, Moreira rookie, que eso siempre lo tenemos en cuenta, pero sí que es cierto que, bueno, que podríamos esperar un poquito más. Acosta era rookie en el primer año y estaba haciendo cuartos con una KTM. O sea, sí, por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo. Ya. Bueno, es que también... esto es lo de siempre. Las comparaciones también con pilotos como Acosta y demás son odiosas. Aunque haya gente que le cueste entenderlo, pero Sí. Acosta es otro nivel comparado con estos pilotos, por lo menos para mí. Sí, hombre. Sí, pero es que hay mucha gente que, eso que tú acabas de decir, le cuesta porque se creen que Acosta no es tan bueno y se creen que a lo mejor pues son buenos algunos que todavía están en Moto2, que no han demostrado absolutamente nada. O por ejemplo Moreira, o por ejemplo, da igual. Y entonces simplemente lo comparo, porque ¿con quién lo vamos a comparar? ¿Con Zarco? Ya. Entonces vamos a ver, si un chaval que va a ser la promesa de HRC lo vas a comparar con Zarco, que va camino de los 40 años, está desmotivado y al fin de su carrera deportiva, no creo que sea justo eso, ¿no? ¿Vale? Ya. KTM. Bastianini fue la primera que quedó octava, pero claro, Pedro Acosta que terminó décimo, bastante condicionado por la moto que le faltaba ahí un trozo de moto. Igualmente me esperaba más. Incluso antes de todo esto me esperaba algo más de KTM barra Pedro Acosta aquí. Yo de Pedro Acosta, de KTM ya sabéis lo que pensaba. Ya, pero como KTM en el pasado aquí le había ido medio que... Bueno, eso fue uno de los años por lo menos, que yo comentaba al principio, que estuvieron a punto, ese fue el año que estaban a punto, tenían un motor con muchísimo par, que no tenían buenos pilotos de verdad y estaban delante. Y ahora que tienen buenos pilotos de verdad o los tuvieron después, no lo están. Porque siempre que le faltaba un pequeño step, han jodido la moto entera otra vez. Pero eso es lo típico, que cuando te acercas mucho y piensas que el siguiente pasito que puedes dar, la siguiente cosita que puedes tocar es lo que te da, quizá el siguiente pasito, el siguiente clic que hace es el clic malo. Claro, bueno. claro. Bueno, por eso teníamos dudas nosotros, fíjate tú, y yo creo que dudas legítimas viendo cómo había sido la historia, las dudas de Aprilia, es decir, oye, que han terminado muy bien el año, pero lo mismo la cagan en invierno, que no sería tampoco raro que Aprilia la cagase para el 26. Sin embargo, no. Sin embargo, han ido a bien. Pero bueno, de Pedro sí me esperaba yo un poquito más. Ha estado aquí, le ha costado un poquillo, incluso Bastianini ha estado... Nada. Estaba leyendo aquí quién acaba de contestar. Ya sé quién acaba de contestar. Que Tesouro actualmente tiene una... porque han preguntado, ¿no? Sí, vale. Eso no lo vi la pregunta. No había visto la pregunta, pero... sí, arriba. Dice, Tesouro, ¿qué moto llevas? Sí, pero no. Sí, bueno, tengo una CBR1000 también. Hace poco tenía una KTM, o sea, varias. Pero ahora mismo, la moto que uso para viajar es esa que dice ahí. Y tengo una CBR1000 también en el garaje. Pues contestada la pregunta. Bueno, dejando ya onda lo que nos queda antes de pasarte algunas preguntas que tengo aquí recogidas de la gente. Claro, lo único que nos queda comentar es Yamaha. ¿Yamaha qué? Yamaha, yo creo que están allá a verlas venir este año lo que queda por delante. No sé yo si introducirán evolución de motor, pero en algún momento que se esperaba que sí. Es más, dijeron que en Le Mans podían traer evolución de motor. Es lo que se dijo en pretemporada, que iba a ser el Le Mans donde se iba a introducir. Tú ves las declaraciones de Quartararo, que yo creo que está desmotivadísimo. Incluso ya empieza a haber declaraciones de Miller, que Miller, fíjate que ha sido un tío muy corporativo porque quiere asegurarse el seguir en MotoGP y es el tío más corporativo del mundo. Pero todo muy... No sé, no lo ven claro. Encima, saber que el año pasado tenías una moto que era bastante más rápida que esta por vuelta, aunque estés con un concepto nuevo y demás. Eso tampoco puede, seguramente que no motivará nada a los pilotos que probaron lo del año pasado, que son los 3 menos Toprak.
Yamaha este año, pues lo que nos esperábamos, pero no sé si mejor o peor de lo que te esperabas. No, igual, ¿eh? O sea, que iba a ser la peor moto con diferencia y que iba a ser más lenta que del año pasado, lo dije aquí, vamos, podéis buscar los vídeos, más de una vez ya el año pasado, ¿vale? Que cuando hablamos de qué esperas de Toprak, yo decía, Toprak va a ir a una moto que es la peor con diferencia, que va a ser peor que la que llevan este año. ¿Por qué? La que llevaban hasta el año pasado es la evolución de una moto que ha llegado a su cenit, ya ha llegado a su fin, pero es la evolución de una moto. Lo que han sacado Ya. este año es el principio de nada, de momento, ¿vale? Que acabará siendo la hostia o no, pero entonces es muy normal. Lo que no entiendo es que, bueno, la fe mueve montañas muchas veces, pero yo creo que Fabio, si por mucho que él crea en la fe, si hubiera, no sé, documentado bien de cómo va todo esto, tenía que estar preparado para saber que iba a llevar la peor moto con diferente. Porque es que eso es lo más normal del mundo, tío. O sea, A ver, si lo sabíamos nosotros y lo sí, comentábamos. exacto. Es que no pasó nunca que llegara una marca debutante. Mira, lo más bestia que yo he visto ahora mismo fue Suzuki, ¿vale? Que debutó en el 15, creo, o en el 14, da igual. Bueno, hacía poles. Hizo pole, Ya. o sea, pero eso no lo hizo Ducati, no lo hizo Aprilia, no lo hizo KTM, no lo hizo Honda en su día, cuando volvieron en el 80 y pico, que en su primer año no hicieron nada, y eso que tenían a Freddy Spencer, luego sí, luego ya empezó la sinfonía, pero hasta ahí no. Entonces, lo más ahora mismo que yo recuerde, si no nos vamos a los años 70, y eso no sería comparable, estaban las Suzuki RGs prácticamente copando todas las parrillas, lo más bestia que he visto en un debut ha sido la Suzuki. Dice aquí Robert, KTM, dice KTM, te compadezco lo que habrás sufrido. Lo sé porque tengo una. Te dice aquí Robert Villar. Sí, la KTM que tenía no es mía. Bueno, la tenía en el garaje, pero bueno, no era mía. Tuve una 1290 y sí, la moto cuando va muy bien, pero hay veces que no va. Claro. Y a lo mejor hay veces que no va y no estás en el sitio indicado para que no vaya, Claro, ¿vale? No estás en el garaje claro. de tu casa. Pero bueno, son cositas de KTM, tío. Bueno, tengo por aquí algunas preguntas de gente, bastante, ¿eh? Aquí voy a tener que filtrar un poquillo porque tengo aquí muchas preguntas. O sea, si muestro aquí así, aquí todo esto son preguntas de gente que ha dejado aquí en el Instagram para ti. Así que voy a ir mirando un poco, ¿eh? Aquí va a haber, esto va a ser un popurrí. Las preguntas de Instagram, vamos a ver. Eh, a ver. Bueno, mira, una pregunta que ya está respondida. ¿Qué moto es la que usas ¿Qué moto es la que usas diariamente? Te pregunta DJ Chiqui, que imagino que es la que se ha respondido antes. Diariamente no uso ninguna porque diariamente no ando en moto. O sea, diariamente, como si ando en coche, como no me queda más remedio, pero no ando en moto diariamente. Vale. Igual hago 20 y tantos mil kilómetros al año en moto, pero no uso la moto diariamente. Franarol pregunta: si Mark sigue así a final de temporada, debería retirarse. Lo ha ganado todo ya. Si sigue así a final de temporada, sí. Si sigue así a final de temporada. Yo no creo que siga así a final de temporada. ¿Vale? Ya. Otra cosa es si me preguntáis, ¿entonces quieres que vaya a ganar el Mundial? No, no creo que vaya a ganar el Mundial, pero no va a seguir así a final de temporada. Y si el último tercio del campeonato de este curso le vemos ya mejorado de verdad, que eso sí que me puede parecer posible, igual que os dije que no me parecía posible ni en Jerez, ni en Le Mans, ni en los 3 primeros meses o 4 de campeonato. Si a final de año, el campeonato es muy largo, termina prácticamente en Navidades, si él ya está bien, pues es lo que tienes, la base que tienes para el año que viene. Entonces no puedes desperdiciar eso, porque puedes ganar un mundial más y Ya. serían 10. Claro. Totalmente. Ojalá llegue, aunque es lo que decía ya, no, porque a mí me gustaría que todos los pilotos, sobre todo cuando tenemos un piloto de la talla histórica de un Marc Márquez, ¿no? Ojalá poder disfrutar de todos estos pilotos el máximo posible, pero disfrutarlos estando bien, no que estén por estar dando vueltas, sino que lo tengamos ahí compitiendo al nivel que pueda estar. Que un Marc Márquez se recupere, aunque llegue, aunque sea en Valencia cuando diga ahora sí absolutamente estoy al 100% y perfecto, y al año que viene eso, pues ojalá se dé. Anselmo González dice: en caso de que suban a David Alonso, ¿no crees que sería mejor hacerlo siendo campeón de Moto2 antes? Ya, tío, pero es que eso tenéis que entender. A ver, la mayoría de los fichajes bueno, te digo de los cracks o de los menos cracks, que yo recuerdo se hicieron
antes de que fueran campeón del mundo. Eso no te lo digo ahora, te lo digo ya en los tiempos de Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo fichó con Yamaha antes de ser campeón del mundo. Y tenía un acuerdo, pero muchísimo antes. Y casi todos son iguales. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque si no fuerzas la situación, igual viene alguien y la fuerza. Quiero decir, si Honda en este caso está interesado en Alonso y dice, bueno, mira, sabes, voy a esperar a diciembre a ver cómo termina, o noviembre, a ver cómo termina igual viene, me lo invento, Aprilia o KTM, ahora, y le dice al chaval, mira, firma aquí, tanto, y te quedas sin piloto. Entonces aquí es el juego de la silla, tío. Chules 15 dice, ¿hasta cuándo le damos de margen a Marc? Si se recupera para revertir la situación en el Mundial de Carreras, o sea, en el Mundial, en cuanto a puntos, que cuánto margen o de carreras, en número de carreras o de puntos, qué margen le podríamos dar a Marc para que pudiésemos considerar que es revertible la situación para él en el campeonato. Es muy jodido. ¿Por qué? A ver, según parece, está empezando a trabajar ahora con cargas y de un modo, bueno, normal no, porque normal sería ya con cargas grandes y con... Pero a partir de ahora, yo le daría a partir de ahora 3 meses. A partir de ahora. No sé las carreras que hay 3 meses, mirarlo por ahí. Vale, a partir de ahora, poneros que estamos en abril, mayo, junio, julio. Mucho, ¿eh? Sí. 3 meses. Sí, nos ponemos en julio. Mayo, o sea, ya estamos en mayo realmente. Sí, sí. O sea, mayo, sí, bueno, junio, julio entero. Sí, o eso sea, está agosto, claro. hasta el Gran Premio de Silverstone. Hay, de por medio hay Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreras. Vale, eso es lo malo. ¿Vale? Lo de los 3 meses no sería tan malo. Eso es lo malo. Y lo peor de lo malo es que lo que me espero es que Bezzecchi, si no está ganando carreras, que no me lo espero, todas, quiero decir, va a estar haciendo segundo o tercero. O sea, puntuando 20 o 16 cada una de esas carreras. O 25 en alguna de ellas. Eso es lo malo. Y después para remontar cosas así. ¿Qué ocurre? Que también es posible que en esas carreras que nos quedan, en alguna de ellas no sería extraño, por ejemplo, en la próxima, que Marc puntúe 25. ¿Por qué no sería extraño? Porque en la próxima es posible que llueva. Quiero decir, el 85% es que va a llover. Y ahí es posible que lluvia más Le Mans gane Marc. Y entonces ya lo de Bezzecchi, en vez de seguir subiendo, pues va disminuyendo, aunque no sea mucho. ¿Vale? También es cierto que Bezzecchi va a tener algún cero. ¿Vale? No solamente Marc, lo que os decía el año pasado. ¿Vale? Aquí cuando uno se cae y está así, no te preocupes que el otro se caerá. Toda la gente que está peleando por el Mundial se va a caer, toda. ¿Vale? A lo mejor no se cae un tío que va, vale, el 10 y dice, hostia, mira, ese tío tiene 0 caídas. La gente que va adelante luchando cada fin de semana por ser el primero, todos se van a caer. Es poco mundial de supervivencia este año, ¿tú crees? Sí, a ver, este año lo veo jodido. Para llevarse el Mundial, jodido. Jodido porque veo mucha regularidad, pero ya no solo, es que también espero regularidad en su hermano. ¿Qué ocurre? Su hermano ahora mismo está muy lejos en los puntos de Bezzecchi, pero bueno, el Mundial queda mucho. No sé a cuánto está, pero está incluso por detrás de Marc, ¿vale? Porque Marc tuvo un mejor resultado. Su hermano igual está a 50 y algo. Que bueno, tampoco son tantos. Oye, por en cierto, el contexto del Mundial de ahora, tampoco son tantos, ¿eh? Dijo esto, te lo quería comentar antes, pero se me había olvidado que había dicho, porque es que estaba leyendo aquí, mientras voy aquí mirando si sale algo más, y Márquez ha dicho, normalmente me siento más cómodo en las curvas a la izquierda, pero este año me cuesta girar la moto rápidamente y salir de las curvas. Y ha dicho, la nueva aerodinámica que ha probado hoy parece estar ayudándome un poco. Y es que Alex Márquez, que es lo que quería comentarte, dijo que era curioso que precisamente donde más estaba perdiendo Marc con respecto a él, en Jerez, estaba haciendo en las curvas de izquierda. ¿Cómo entendemos eso? A ver, es que eso puede tener una doble interpretación. Quiero decir, ¿estaba perdiendo o simplemente, quiero decir, vamos a ver, hasta ahora, en las curvas a izquierdas, da igual, de Jerez o de otros sitios, imagínate, voy a inventármelo, ¿vale? En Jerez le metía 2 décimas en cada curva a izquierdas. Eso es mentira, pero para hacer una comparativa. Si ahora mismo le mete 0, no quiere decir que esté perdiendo. Quiere decir que perdió la ventaja. Porque no creo que, ¿sabes? Entonces, claro, realmente está perdiendo. O sea, realmente es que Marc ya no tiene ventaja en ningún sitio. Eso es, claro, que eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. Si no, no estaría ayer como estaba. Marc ya no tiene ventaja en ningún sitio. O sea, piensa que su hermano
le recortó en la curva 8, vale, luego le dejó pasar, yo estoy seguro, pero le dejó pasar porque lo estaba viendo por la pantalla y lo tenía, ¿sabes?, comiéndole el culo. Y cuando salieron de Traisac o de Dani Pedrosa, no lo tenía tan cerca. Eso quiere decir que en la primera izquierdas, en las 7, le recortó, seguro. Mira, pregunta aquí H-Garrote. Dice, estas preguntas, por cierto, son de Instagram, de stories de Instagram, ¿eh? Que me habéis dejado aquí preguntas para él. Dice, ¿qué es lo del basculante de Ducati? Lo que hemos visto antes, que te enseñaba la imagen que han traído aquí hoy. ¿Qué es eso que ha puesto Ducati ahí? A ver, eso realmente, si lo veis bien, lo ampliáis, realmente no se ve el basculante como tal, porque el basculante no es eso, ¿vale? Eso es un deflector, que lo explicaba al principio. Si tú rompes el flujo, igual que yo ponía la comparativa de una pantalla grande de moto, te digo una grande porque en una grande, perdón, es más fácil darse cuenta, uno, físicamente, de lo que ocurre. En una pantalla pequeña de estas que llevan, por ejemplo, una trail media, no te das cuenta de eso. Ahí hay turbulencias y punto, y no sabes ni por qué. Las pantallas que te cubren totalmente, estilo pan-europeano, cosas así, si te sientas hacia atrás, tú te das cuenta que vas a 150 y el aire por detrás te empuja. Y dices, joder, ¿cómo es posible esto, no? Es una vez que rompes, igual que cuando vas pegado a un camión detrás en la autopista. Realmente solamente vas a 90, pero vas con la moto así, a 90. Y luego resulta que vas a 180 y la moto no se mueve. Bueno, pues ese rebufo que rompe en atmósfera, en la presión atmosférica del camión, eso pelea para volver a su sitio detrás cuando el camión pasa. ¿Ok? Bueno, pues todo eso que hace la moto pelea para meterse ahí. ¿Y dónde se mete? En un sitio que hay una rueda girando hacia adelante, o sea, contra natura, ¿vale? Por muy diseñado que estén los radios o las paletas de la llanta, entonces tú evitas, en la medida de lo posible, que todo eso se meta ahí, ¿vale? Han hecho ya ruedas ¿cómo se llama? Bueno, totalmente macizas por dentro, que ahora no recuerdo el nombre. Han probado con eso. ¿Qué ocurre? Eso no es lo más indicado para hacer una rueda porque tiene un movimiento giroscópico muy importante, aunque la hagas de carbono, ¿vale? Pero bueno, entonces simplemente es para evitar esa turbulencia. Es una moto mucho más efectiva. Eso no es para carga aerodinámica, eso es para ganar todo lo contrario que carga. Sería penetración aerodinámica, que es, bueno, eso valdría para la recta, sobre todo. Hay carga sí que no tienes ninguna. Mira, pregunta Raimi, dice, ¿qué cartas necesita jugar Ducati para dar el salto? Y pregunta aquí, ¿ves el enfocarse en Dylan Antonio, viendo que ahora es el piloto, ¿no?, de Ducati que está como más fuerte? ¿Crees que quizás tendrían que decir, vamos a enfocarnos en este piloto ahora mismo, porque es el piloto que nos está sacando aquí un poco las castañas del fuego? Bueno, eso hasta ayer a lo mejor era así, pero ayer no fue así. Ya. Ayer, ¿sabes? O sea, que entonces también lo pueden hacer no digo que tengan que hacerlo uno con otro, pero no. No debes hacerlo así porque a lo mejor lo que jodes es la moto. Eso no debe hacerse nunca. Eso yo creo que en su día lo hizo Honda con Mar y luego Mar dejó de estar y luego esto se quedó sin un barco sin capitán, sin primer oficial y sin nada. Y sin marineros encima. Entonces, eso estás jodido. Por lo tanto, no. Llevarán lo que acaban de decir ahora. Tomarán una decisión para, si es tan clara lo que le acaba de decir Mar del chasis, que eso sí que me parece importante, no de empezar tanto con la aero, que también me lo parece, pero si tiene un problema de ese tipo, igual se soluciona más con chasis. O se estropea más con chasis. Cuidado, que el tema de los chasis es muy jodido por eso, porque lo puedes arreglar, pero puedes ir, con la aero no lo vas a joder, ¿vale? Porque, oye, no, lo desmontas 4 remaches y pones las otras, no hay fallo. Tú empezar a tocar otras cosas, como distancias, cotas, eso, bueno, también es cierto que siempre tienen los datos para volver atrás, ¿vale? Mira, dice aquí J. Gómez 727, dice, ¿hablas con geada o sin geada? No sé lo que es, pero... Con geada o sin geada, no sé lo que es. Pues es que supuestamente es algo gallego, no sé, a lo mejor no lo he pronunciado yo bien. Pero ¿hablas con geada o sin geada? Geada, G-E-A-D-A, geada. Con chiada, sí, pero lo escribió mal. Con chiada o sin chiada, pero no, sí, pero tampoco sé a lo que se refiere. Ah, bueno, pues ni idea. Una chiada es una helada matutina, bueno, matutina o da igual. Eso es bueno, a lo mejor está por aquí y puede, si está en el chat, que nos diga exactamente, o que escriba. Es una chiada en galego, pero no sé yo qué se refiere. Bueno,
Javier04277 dice, ¿cómo era López Mella como piloto? Soy de Lugo, pero no le vi correr. Un saludo. Yo sí. Muchas veces, además. Y en la Copa Osa, en motocross. Era un hombre que, sobre todo, es muy diferente a lo que entendemos ahora, por ejemplo, pues, a ver, un piloto como Mar, ¿no? La diferencia. Un piloto como Mar solo piensa, yo creo que más que en ninguna otra cosa de su vida, en ninguna otra cosa de su vida, en ganar, ganar, ganar y volver a ganar y ganar y ganar. Y cuando te digo ninguna otra cosa, es incluso en su físico. Da igual, él sabe lo que se hizo, ha tenido avisos de decir, chaval, te quedas prácticamente inútil y sale. Eso no lo tenía López Mella. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa eso? Cuando tú tienes talento, que López Mella sí lo tenía, y te falta eso, ahí pierdes cosas. Y te lo digo porque yo soy exactamente igual. Yo iba rapidillo, pero si me hago daño de verdad, que le den por el culo. Primero soy yo, y más con 20 y pico años. ¿Sabes? O sea, Ya. yo quiero vivir la vida. Y hay alguna especie de pilotos raros, porque aquí lo admiramos, y yo también lo admiro, es acojonante, como Mar, que son capaces de superar todo eso. ¿Vale? Eso desde el sofá, la gente que no habéis corrido, a lo mejor, decir, hay que echarle huevos, sí, sí, ya, sí, los huevos en el sofá, sí, pero tú te pegas 2 santa-hostias de ese si estás en el hospital viendo Ya. ¿sabes? Que tu novia de entonces pues lleva 3 meses viéndote en el hospital y no puedes ni salir. Posiblemente a lo mejor te dicen, ya no vas a andar bien igual, ¿eh? Y ya. Y dices, mira, la próxima vez ya la hostia no va a ser tan grande. Y cuando eso pase, ni la hostia va a ser tan grande ni el tiempo va a ser tan importante. Ya has perdido un segundo. Luego te preguntas el por qué. Entonces, eso es complicado. López Mella, a nivel persona, era otra cosa, un fuera de serie. Otra cosa que en la alta competición es una putada. ¿Vale? Ya. Pues, vale, entonces, Hay ahora, que ser, hay encima que de ser una moto, cabroncete ahí. sí, sí. Encima de una moto, una pasada. ¿Por qué? Porque salir prácticamente de la Honda RC30 y subirse en una Yamaha Rock y estar haciendo lo que hacía con unos neumáticos, ahora que era tanto de moda está hablar de los neumáticos diferentes, que no se va a adaptar y que hostias. Y él hizo eso, él llevar una moto de 2 tiempos, desde que yo recuerde, así lo hizo, te iba a decir desde la Copa Osa también, que yo había corrido, luego lo hizo con la Yamaha RD. Pero bueno, a ver, comparar una Yamaha RD 350 de 59 caballos, en fin, es que no tiene nada que ver. Y llegó ahí, entrenos, pues no había. ¿Por qué? Porque no había dinero para decir, bueno, voy a cerrar el Montmeló y me voy a estar allí una semana. No, Ya. ni para neumático. En fin, el segundo año que corrió, pues corrió, todos lo sabéis, con aquella pegatina de a la mejor afición, gracias, que Sí, 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 encima sí. gestionó un abogado de aquí de Santiago de Compostela, que en aquellos tiempos, sin medios, hoy en las redes sociales hubiera sido, bueno, iba a decir, hubiera sido fácil los cojones. No es fácil ni hoy conseguir dinero, sino, bueno, probarlo. Porque yo te lo digo porque yo lo he probado, ¿eh? Para un piloto de aquí de Marín hace muy pocos años y no es fácil. Ok, que encima acabó corriendo la Copa Yamaha con Chicho Lorenzo y hoy ya no corre. Entonces no era muy fácil hacer eso. Y se hizo. ¿Vale? Pero bueno, era especial. No éramos amigos, porque no Ujú. éramos amigos simplemente porque no te das cuenta que todo esto se va a acabar, ¿vale? Ok, Ya. entonces tú lo dejas ir y ya lo seremos, ¿no? Nos hablábamos, evidentemente, porque, ¿vale? ¿Y qué tal? Pero no éramos amigos. Quiero decir, cuando yo estaba aquí y él estaba en su casa, no lo llamaba el fin de semana por teléfono para quedar Claro. a cenar, ¿vale? O sea, eso no pasaba. Ya, 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 ya. A ver, te saco aquí otra pregunta un poco off topic. Dice, ¿cuál es el mejor restaurante de la zona de los Hórreos en Conbarro? Uf, no me voy a comprometer. Mira, no te voy a decir el mejor porque te voy a decir, Bueno, uno, dile primero, uno bueno, dile uno que esté sí. bien. A ver, ir al Tinta Negra. ¿Por qué? Porque los mejores restaurantes, para mí, depende de muchas cosas. Depende de lo que a ti te guste. Quiero decir, Claro. yo aquí no, porque aquí la carne es mala, ¿vale? Eso ya lo sabéis, y lo siento, pero en Pontevedra me refiero. No me refiero en otro sitio. A 100 kilómetros de aquí es de las mejores de España, por no decir la mejor de España. Pero aquí tenemos un albariño cojonudo, un pescado, un marisco, un todo, igual que los vinos tintos no son cojonudos y la carne tampoco. ¿Vale? Pero por eso te digo que depende cuáles sean tus preferencias. ¿Y por qué te digo el Tinta Negra? Porque el Tinta Negra te diría que tiene un 7 en casi todo.
¿vale? En carne, en pescado, en mariscos, Claro, que vinos, te guste bien. lo que te guste, vas a comer algo que va a estar Bien, bien. bien, exacto, sin flipar. Claro. Te digo otro que a lo mejor, que también está aquí, que es después de, si pasas el puerto de Combarla hacia allá, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, es muy fácil porque es lo único que está en la carretera, después del Estera Maris. Ahí marisco y eso, bien. Otra cosa, ni entres. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Ya. Mira, te voy a sacar ya de las últimas. Hay muchas preguntas. Mil gracias a todos. Obviamente no voy a hacerlas todas. Estoy aquí un poco leyendo aquí por encima a ver qué sacamos. Pero que bueno, me hacía gracia sacar alguna que fuese un poco off topic. Pero mira, esta de Circus55, que creo que además está aquí en el chat, dice: ¿Cómo debe afrontar Pedro Acosta el año que viene? ¿Puede venirle pronto el duelo con Marc Márquez? Mira, yo personalmente, antes de que responda, yo creo que pronto no. O sea, yo creo que le viene perfecto. Por edad y eso, le viene perfecto luchar ahora con Marc. Lo que le viene es tarde a Marc, más bien. Ya. Eso es al revés. Porque sí, o sea, yo ya sabéis lo que pienso de esto, ¿no? Yo no sé hasta qué punto Marc pudo parar esto hace tiempo. Y no porque crea que Marc teme a Acosta. Marc no tiene que meterse en situaciones de estas. Mira cómo está por una. O sea, no hay necesidad. Ok, gana el 10º y luego se va. Meterse el año que viene con Acosta, que prácticamente está entero, está con hambre, está con una frustración de 3 años perdidos en KTM. Yo creo que en su cabeza estaba al menos acercarse a los números de Marc, porque tenía todas las No, sí, papeletas. sí, tenía todo, sí, total. Había batido todos los números de Marc, ¿vale? Hasta entonces, hasta llegar a KTM MotoGP, ¿ok? Porque Marc no llegó a Moto3 o 125 entonces y ganó. No lo hizo. Pedro sí. Ganó al segundo año de Moto2, vale. Ahí estaría empatado con Marc, pero como le lleva ventaja en la primera, ya está por delante de Marc. ¿Dónde se jodió? Al llegar a KTM MotoGP. Y lo avisé, además. Ya, es el gran hándicap de Ya. Pedrito. Última pregunta que te hago. Siendo sincero, bueno, como si te fuese a Sí, preguntar lo aquí voy a Carlos intentar. Morante 19, como si te fuese a preguntar algo aquí súper trascendental, pero bueno. ¿Crees que Marc va a ganar este mundial? Mójate y argumenta respuesta. Bueno, creo que ya, o sea, esto igual lo preguntaste hace una hora, porque luego creo que ya lo Ya, hice. pero bueno, no, pero no creo que tan exactamente así, ¿no? En plan, va a A ganar ver, no, Marc. no creo que lo va a ganar. ¿Por qué? Porque hace 5 minutos que dije que Marc tardará 3 meses en recuperarse. Cuando eso ocurra, tendrá una pérdida de puntos importantes. Aunque después se ponga a ganar no todas las carreras, porque eso no lo va a hacer en ningún momento este año, de Ya. las que queden, ganará parte de ellas, pero Bezzecchi o su hermano van a estar ahí haciendo segundos. Y así no se recupera un mundial. Yo sabéis que siempre dije, y no por esto que nos ocupa hoy, que veo la puntuación de formato de este mundial injusta, por esto, ¿vale? Ajá. Por eso hay mundiales raros, de gente como el de Mir, es raro, tío. Vale, lo ganó y lo ganó, fue el mejor. Eso no cabe ninguna duda, ¿vale? Yo no estoy diciendo que no se mereciera, fue el mejor y lo ganó. Ok, ya está. Pero cosas como tíos que tienen 3 victorias y otro una, ganar el mundial el de una, ese tipo de cosas, ¿sabes? Yo abogaría más por que el primero puntuara más, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy fácil, tú imagínate, en un mundial a 10 carreras, que ahora no se da el caso. O sea, ahora tiene más sentido esta puntuación que hace 15 años, que era la misma. Es la misma del año 93, Ya. ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo tienes tiempo a recuperar si eres rápido de verdad. Pero no es ninguna tontería que el primero puntuara 30 y el segundo 20. ¿Por qué? Porque tú me dices, no, es que entonces el primero y el segundo hay mucha diferencia. Oye, pues que el que hizo segundo este fin de semana, si gana la próxima carrera ya me recuperas los mismos 10, ¿eh? Ya. Vale. Pero eso lo que evita es que un tío que te gane 5 carreras consecutivas, 5, ¿vale? Y se caiga, ¿vale? El que le ha hecho segundo en las 5 está empatado a puntos con él. Eso es una barbaridad. Porque es así, ¿vale? 5 son... Solamente le metes 5 puntos del primero al segundo. 5 por 5, 25. Entonces, si yo gano 5 carreras consecutivas, que eso es una caña, y tú haces segundo consecutivo, yo tengo 5 victorias y tú 0. Yo me he caído en la sexta y al salir de ahí estamos empatados a puntos. Yo tengo 5 victorias y tú ninguna. Eso no es justo. No lo ha sido nunca. Ya. Pues bueno, José,
Pues mil gracias por este ratico, por esta hora y pico que hemos estado aquí de charloteo tras los test y tras el Gran Premio de Jerez, que no sé si era lo que nos esperábamos que fuese a ocurrir. Desde luego, yo no me esperaba que Alex fuese a estar tan fuerte, sinceramente. No, yo tampoco, ¿eh? Y que no, no me lo esperaba. Delante sí, pero es que estuvo. Yo te digo, yo estoy convencido de que ayer Delante pudo no es que ganar ha con un solo dominado. diferencia. Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, no se le puede poner ningún pero en cuanto a ritmo a una vuelta, menos en lluvia, pero en seco, a un nivel, bueno, al nivel, parecía el Alex Márquez del año pasado. Ya. O sea, como si no Bueno, hubiese en cambiado lluvia tampoco absolutamente nada. sabemos demasiado lo que haría, ¿no? Porque Ya, es prácticamente. cierto. Sí, También una cayó locura, en ¿eh? Yo cuatro cuando vi gotas, la se que estaba cayó. cayendo y vi que seguían, yo dije, pero ¿cómo siguen esta gente? Pero si se está viendo en la tele que está cayendo una Pero va bien, absolutamente tremenda. pero Mar también seguía, igual que él. Sí, Marc dijo ¿Sabes? que, hombre, que él decidió seguir a Alex. Dice, bueno, este tío es Claro, el que claro, más claro, rápido, yo sigo a Alex. claro. Seguían todos, tío. Sí, sí. Ya. ¿Por qué? Porque cuando Mar se cayó, todavía no estaba lloviendo fuerte, fuerte, de verdad. Entonces, claro, Mm, si pierdes una barbaridad, tío, entrando. Sobre todo en una sprint que quedaban, joder, ¿qué quedaban? Quedaban 5 vueltas para recuperarle. Eh, ya. ¿Qué ocurre? Que lloviendo del modo que llovió, con los slip, eso es una locura. Primero, ya no es que, o sea, tú dices, vale, voy pisando huevos con la moto derecha, da igual. O sea, en el momento que el slip pierde la temperatura y la pierde en el momento que pise agua, se jodió, eso es una madera. Ya, tío. Eso no olvídate, se jodió. Igualmente te digo, Alex, vale, vas primero y ahí es más difícil tomar la decisión. Pero Fermín Aldeguer que decidió seguir, eso fue tremendo, ¿eh? Yo cuando vi a Fermín Ya, Aldeguer seguir dije, tío, es que esto es imposible, Fermín. No sé qué pretendía Fermincito. Pero que bueno, va. José, mil gracias como siempre por este ratazo. Y nada, como muy tarde nos vemos el jueves que viene, que es previa de Le Mans. Ok. Muy bien, Fran, pues nada, tío. Nos vemos y hablamos. Un Venga, chicos. abrazo.